Buen día, queridos oyentes. Esto es Arriba el Día. ¿Cómo andan ustedes? Es día miércoles 15 de abril de 2026 y de esta fecha, 15 de abril, nacen las efemérides musicales en la voz de Rodri Redondo haciendo la apertura. Mi nombre es Leandro Dolan, los acompañamos hasta las 12:30 junto a Héctor Nica Mancilla y un gran equipo. Buen día, Héctor, más conocido por todos nosotros como Nica. ¿Cómo andas? Buen día. Bien, buen día, Leandro, acá andamos, todo tranqui, por suerte. Eso es bueno. ¿Estás estrenando remera o Estoy me parece? estrenando remeras, tienen un largo historial estas remeras. Mira, ¿qué se puede contar de ese largo historial de lo que quieras, de lo que quieras comentar? Hace como 3 meses las encargué, las pagué todo, y no llegaban. Ajá. Mandé mail, dije, ¿o me sonaron? No creo. No me sonaron, pero no sé qué les pasó en el medio, una tardanza, le mandé mail. Y ayer me ¿Vinieron llegaron. de China, no? No, de un chivo, es una empresa de Mendoza. Claro, del interior de la Argentina. Sí, que de hace Mendoza. remera, está en Facebook. Claro, pasados un par de meses, me imagino yo, un par de semanas ya decías, che, Sí. Esta vez fui estafado. Sí, pensabas, ¿no? pensé eso. ¿Y qué tal? No me Porque contestaron. son remeras de automovilismo, cosa que... Y de viste que distintas cosas. Hay unas de Malvinas, ya las voy a traer. En este caso de automovilismo. Sí, este es de Carlos Alberto Reutemann, del Loli. En mi caso parecía que estuviera haciendo una publicidad, ¿no? Porque son las tres... Sí, de la marca... las tres bandas de Adidas. Adi Dassler. Claro, vos nos contaste el origen del nombre de Adidas, sí, hace algún tiempo atrás en una reseña histórica. Buen día, Rodri Redondo, ¿cómo estás? Buen día para todos, ¿cómo andamos? Muy bien, hoy es miércoles, tranquilo? Que a Nica le cuesta un tanto, Sí. toque. A mí este miércoles en particular también será, viste que, nada, a veces dormís bien y a veces más o menos, y hay gente que durmiendo más o menos rinde. No quiero jactarme nada, pero en general me cuento entre esas personas. No estás entre los Neustad, que dormía 3 horas, ¿te acordás? Claro, te iba a decir, no llego a ese extremo. Viste que hay gente que duerme 4 horas y arranca y es perfectamente funcional. Por ejemplo, Juli Quirós, que él dice que duerme 5 horas y con 5 ya funciona. Y hay gente que con 5 horas de sueño no hay caso, digamos. No hay caso. De modo que este miércoles es con pocas horas de sueño. Te deseo un buen miércoles, Héctor Nica Mancilla. Gracias, amigazo. Y bueno, y nos deseo un buen miércoles. Exacto, ya que estamos. Sí. 12 grados la temperatura a esta hora de la mañana, cuando faltan 6 minutos para las 10. La sensación térmica es 9 grados, un poquito más abajo. El cielo está nublado, hay un viento de unos 30 kilómetros por hora que soplan desde el norte y una humedad del 53% en la capital de Santa Cruz. Hoy vamos a tener un día con una máxima que va a llegar a los 17 grados, según el pronóstico, y con un poco de viento. Es decir, vamos a contar con 30 kilómetros de viento ya desde ahora, desde la mañana y hasta las últimas horas de la tarde, y alrededor de unos 50 kilómetros por hora de ráfagas. Así que va a ser un día con buenas temperaturas. Capaz en algún momento del día afloje el viento, pero lo cierto es que va entre nublado, con un poco de viento y con 17 grados. Como habíamos anticipado ayer, ¿se acuerdan que les dije va a rotar el viento que estaba soplando del sur o del oeste? No me acuerdo bien ayer. Sí. Bueno, hoy sopla desde el norte y se va a mantener así hasta mañana jueves también, que va a seguir soplando del norte cuando también se sostengan las temperaturas estas que van a estar alrededor de los 14, 15. Hoy va a ser el día con mejor temperatura de la semana lejos, por ahora. Eso está bueno, ¿eh? Está bueno porque fíjense que estamos a mitad de mes. Hoy es 15 de abril y lo veníamos diciendo que abril es un mes bastante amable. Es decir, es un mes April en inglés, exacto. Exactamente. Bueno, hoy arrancamos... Of course. Hoy vamos a hacer un programa políglota. Arrancaste con el inglés, vos solés arrancar con el tano, incluso con el alemán. Pero con el tano, el idioma que más despuntaste en el último mes, diría, Nica, es el italiano. Decite algo, Tano, danos el gusto, por favor. Buongiorno per la mattutina. Buon appetito. Buon appetito. La pasta más rica. Hoy tenemos Moma, no sé de qué origen será Moma, es una marca en tal caso, pero claro, buen apetito, que por eso vos cuando decís lo de la pasta empezás a hablar en tano. Así que bueno, lo dejo igualmente no te voy a obligar a hablar en tano, digamos, pero ya que empezaste hablando en inglés... Robas con el portugués, te diría. Sí, bueno, Juli Quirós estudió portugués, ya nos contó, habla bastante bien. ¿Por qué decís robas? Porque tomás prestado, básicamente. Tomo prestado, me ha servido para zafar algunas situaciones, sí. Allá cuando anduviste por el noreste, sí. Claro, en la zona, vos estuviste en la triple frontera, nos contaste hace poco. Esa zona es complicada, pero igual vos no estuviste haciendo maldades. No. Yo fui a ver a los que estaban hiciste la vuelta al mundo, claro. La semana pasada. A vuelta a todo el mundo.
Bien, ahí está. Mira, Tano, inglés y portugués en un solo acto. Buen día, comandante Brian Álvarez. Buen ¿Usted cómo día, anda? amigazo. Ah, bueno, bien. Bien, me Arrancó cambiaste. bien el miércoles. Me sacaste a Mañuco, está bien. Arrancó bien el miércoles. Claro, Mañuco es Está Manuel acá, Adorni, ¿no? está acá. Sí, Manuel Adorni hace honor a su apellido. No hay tanto chiste fácil con ese apellido. Adorni. Te digo que quedar para el cachetazo en Argentina es un tema, ¿eh? Porque te convertís en chiste nacional y que, te digo, la debes pasar muy mal, ¿eh? Quedar como chiste nacional. Que yo le pasó al Pipita Higuaín con el fútbol, por decir otra no, cosa. Lo de Sí. Pipita ya fue. No, por eso es una cosa Sí. de saneamiento tremenda. Sí. Pero de este gobierno de nadie se han reído tanto como de Adorni, me parece. Totalmente. ¿No? Es como que Esta han tenido como basura, cierto... Esper, me acuerdo. Claro. Sí, pero después le han Esper dado... ya cayó pero en desgracia, ¿viste? Cayó rápidamente en Sí, desgracia. por Adorni eso. fue como, es como que van, como que lo están Sí. cocinando a fuego lento, Claro. me parece, ¿no? Esa es la impresión Están que nos da. acomodándole Claro. las brasas, ¿viste? Además, como la causa judicial va esa- avanzando, hay novedades, dos veces por semana hay novedades oficiales con relación a Adorni. Es Bueno. decir, información concreta, quiero decir. De hecho, bueno, uno de los títulos principales de esta mañana es que empezó a declarar una de las jubiladas que le financió el departamento de Caballito. Claro, claro. Este- Una de las dos jubiladas de las de los $200.000, porque el lunes declararon otras de $100.000 de otra propiedad. O sea, este hombre que tiene mucha fortuna con gente que le preste dólares, ¿no? Sí, y también después declarar otra jubilada. Che, qué bueno tener jubiladas con tanta guita alrededor. Claro. ¿Vos conocés alguna jubilada que me pueda prestar 10 lucas verdes? Ni No, a palos. no hay, ¿no? $10.000 decís. 10 Vos pensás en luquitas. este caso son 200.000. Claro, y mucha 100.000. plata, mucha plata. Es de veras mucha plata. Mucha plata. Ah, si los jubilados tienen plata. ¿Vos decís? Era una broma, Era una que broma, ningún oyente no. se enoje que era una broma. Che, ya que estamos saludando, Tropa sinvergüenza. ¿no? saludamos a nuestro compañero Rodrigo Poloni. Estamos en YouTube, nuestro canal de Diario Nuevo Día. Buen día, Rodri. Hola. Bueno, raro tu saludo, Rodri. ¿Qué Igual te no pasa? vamos a juzgar ¿La- saludos. ¿La garganta? No vamos a juzgar saludos. Sandro Díaz, nuestro productor. ¿Qué Saludos y buen día para él. Ese es el Héctor. Bueno, y Juli Quirós, que es el móvil de esta radio y del medio, del diario Nuevo Día, condujo hasta hace un rato nomás Buenos Días Malvinas. Estaba viendo las tapas de los diarios nacionales para ver si estaba Adorni por casualidad, pero veo camisetas de Boca, por un lado, en las fotos de portada de los diarios porteños, y un número, que es el 3,4 de inflación, ¿cierto? Como para Sí. despuntar títulos un toque nomás y conversar en general, ya vamos a ir a nuestra agenda. ¿Qué prefieren? ¿Que vayan los títulos nacionales que hablan de Boca o a los que hablan de la inflación? Elijan ustedes, chicos. No, Es un- hablemos de Boca, que ayer ganó por 3-0, ganó un partidazo Ganó contra bien. Barcelona de Ecuador. Al Barça, ¿no? Ganó bien. Al Boca, Barça, Boca, exactamente. Boca. Nos gusta decir que le ganamos al Barça. Ni más ni menos. ¿De El dónde- Barça perdió, el Barça Real perdió. Claro, ¿de dónde son estos Barcelona? Ecuatoriano. Ecuador. De Ecuador. Pero tiene una historia el Barcelona de Ecuador. Una Fue buena historia, fundado- decís vos. Sí, fue fundado por catalanes. Por eso de ahí el nombre de Barcelona. Mirá. Y hace el escudo es inspirado, lógicamente, en El club Barcelona catalán. de Sí, España. Sí, sí. Tres goles de Boca ayer. Lautaro Di Lolo, Santiago Escasíbar y Ander Herrera fueron los tres autores de los goles para la goleada de Boca. Que este domingo juega con River. Acá estoy viendo la tapa doble y dice Boca llega entonado al Super. Sí, en el Al Monumental. Superclásico. ¿Supermercado? Se juega en Visitante. no, el Superclásico. No nos falta respeto de esa manera a las 10 de la mañana. Después usted se enoja, mire, no lo estoy Supermercado tuteando. llega. No lo estoy tuteando. No, sí, claro, el Superclásico. Super, Y después vi un reel Sí. anoche, mientras chusmeaba cosas para el programa de hoy, y lo vi a Marchesín llorando. Y claro, acá veo, está destacado en la tapa doble, la mala de ayer es la lesión de Marchesín, el arquero. No sé si vieron el video de Marchesín en llanto. Bueno, porque ayer se lesionó. De todos modos, la foto de tapa cuando un equipo gana, desde ya que es un grito de gol, ¿no? Y si ves las tapas de Crónica, Popular, La Nación, Clarín, por decir 4 de los diarios porteños, los 4 tienen... No, mirá, miento. Ahora veo que la tapa de Clarín es una foto deportiva, pero es tremendo golpe en la eliminación del Barcelona. Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid No. y la selección argentina, chocó con su pie contra Fermín López Sí. de Barcelona después de una tajada. No, lo El que árbitro atajó. consideró que fue casual por el envión de ambos y no sancionó a ninguno. Musso fue figura del equipo de Simeone, que pese a perder 2-1 de local, es semifinalista de la Champions. Che, Sí, Clarín número- pone una foto de la Champions. Es raro, ¿no? Digo, están todos titulando con Boca. ¿Sabes por qué? Igual. Porque se habla por estas horas que Musso sería el arquero número 2 de la selección.
Claro, acá no sé si vieron algún resumen del partido, si acaso no vieron el partido, sale a disputar una pelota casi en el área chica y le pega un patadón en la cara al jugador del Barça que quedó muy lastimado. Sí. Esos golpes que lo ves y te duelen, ¿viste? Decís, ay, hermano, lo que debe doler eso. El título de tapa, de todos modos, de los diarios porteños, vieron que subió la inflación y habló Milei. Sí. Y antes de ayer, Caputo había hablado como anticipando la causa porque sabía que venía difícil. Un par de botones de muestra simplemente de los títulos nacionales. La inflación subió a 3,4% en marzo y Milei pidió paciencia porque, comillas, se va a derrumbar. Esta es la tapa de Clarín. Es la inflación más alta en 12 meses, impulsada por combustibles, educación y transporte. Hace 10 meses que el índice no baja. El ministro de Economía afirmó que la guerra, que disparó los precios del petróleo, tuvo un impacto significativo. Por su parte, Milei sostuvo que, comillas, el dato es malo, ya que la inflación nos repugna, pero llamó a no desesperarse y anticipó que se va a derrumbar en los próximos meses. La educación fue el rubro que más subió, claro, en marzo empiezan las clases, 12,1%. Los combustibles subieron el 20% en promedio. Bueno, ¿se acuerdan la primera quincena del mes, no? Que subía el combustible todos los días y de hecho llegó a subir en Gallegos 2 veces al día. Bueno, eso incidió porque fíjense, el índice de inflación del transporte dio 4,1%, o sea, un índice altísimo. Sí. Reafirma, sí. Sí, todo eso. No, reafirmo bueno, todo y además también pienso la dice, cantidad de veces que Milei dijo que la inflación iba a bajar desde que empezó el gobierno, digamos. Totalmente. Supuestamente a esta altura debería haber inflación, como él decía, con un 0 adelante. Claro. ¿No? Pero no pasó. No ha pasado todavía. Y él dice que, bueno, supuestamente va. Lo que me llama la atención que hoy escuchaba a la mañana, escuchaba a María Donald, que hizo un recorte de audios con la explicación de Milei, de por qué la inflación está como está. ¿No? ¿Y qué decía conceptualmente? No, conceptualmente decía que esta inflación no era una inflación en realidad, sí, sino escuché. que era otra cosa porque en realidad el dólar no devaluó, entonces la inflación no hay, que esto es otra cosa, pero inflación no. Entonces, pero si no es inflación, entonces cuando voy a supermercado, ¿qué estoy viendo? Sí, hace una explicación, se agarra de un tecnicismo para decir que la inflación no es tal. Claro. Pero bueno, a ver, pasa lo siguiente, el presidente es una persona singularísima, en distintos aspectos de su personalidad, su carácter y su mirada a las cosas, y lo es también en el manejo de los números. Cualquiera que le tenga el oído medio atento, nosotros lo hacemos por defecto profesional, porque es nuestro laburo, pero en mi caso, que trato de escuchar a buenos analistas, economistas, periodistas económicos, los que analizan con rigor los números de Milei, en general no cierran por ningún lado, ¿no? Entonces, el último capítulo es este que decís vos, que iba a decir que le repugna la inflación, acto seguido hace toda una argumentación diciendo que esto ya va a pasar y que no es inflación por tal o cual razón. Mira, hasta nos cuesta parafrasearlo, ¿no? Porque habría que buscar el recorte de tan enredado que es. Cuando vos te ensalzaste tanto diciendo que la inflación esto, que va a bajar, que los próximos 3 meses, después no cumplís y otra vez lo mismo, después no cumplís y otra vez lo mismo, ya la gente no te cree, como el cuento del lobo. Es así. Ya la gente no te da bola, no importa lo que digas. O sea, a mí la impresión que me da es esa, como que está perdiendo credibilidad este último tiempo y este número no le cierra, pero para nada. Totalmente. Por más que en este caso uno puede decir, che, tal vez tenga razón, porque es verdad lo de la guerra, después dice los que factores hay un tema externos estacional también, de la época del año, el comienzo de clases y los factores externos y la subida. Puede tener 10.000 razones, pero había dicho muchas veces que para este entonces la inflación iba a ser mucho menor y sin embargo va subiendo. Porque dijo que por la boca muere, ¿no? Claro. Pero además recordemos, ¿cuál es el punto? Uno no es especialista en teoría económica ni mucho menos, pero esta es una discusión muy larga. Milei siempre dijo que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario. Entonces vos dejás de emitir pesos y enfriás la economía por baja emisión de pesos y haces ajuste fiscal y la inflación se resuelve. Bueno, eso está siendo desmentido por la realidad. Básicamente, si uno lo dice en pocas palabras, de lo que uno llega a entender es eso. Después pongan los argumentos que quieran, pero ahí está que falla su teoría, digamos. ¿Sabés que escuchaba hoy también que el dólar, si no estuviese planchado como dicen que está, porque viste que uno de los reclamos es, che, el dólar está muy bajo, ¿no? Dicen, ¿sabés cuánto debería estar el dólar supuestamente a esta altura del año? O a esta altura de los tiempos. 10.000 pesos, ¿no? 1.735 pesos supuestamente. Escuchaba hoy un dato así suelto, pero claro, es verdad, están planchados 1.400, no se ha movido. Sí, está ahí, Está ahí clavado. Bueno, ¿cómo edita La Nación? Porque ayer Milei habló en el día de que se conocía el dato inflacionario y lo edita de la siguiente manera, que Milei dijo en relación a la inflación, no, me repugna, pero va a mejorar. Bueno, veamos
Repugnar, no sé si es la palabra, bueno, usa siempre palabras fuertes. Estamos mal, pero vamos, ¿no?, bien. Bueno, ese es el voto de octubre del año pasado de La Libertad Avanza. No solo de las figuras nacionales, que en este caso son porteñas o bonaerenses, sino la elección que hizo Milei en todo el país, acá con Jairo Guzmán. Es decir, se votó la marca, quiero decir, el color violeta, La Libertad Avanza y la figura del presidente, y en un poco era esto de estamos mal, pero vamos bien. Es tener una expectativa positiva a pesar de la mala. Lo que se empieza a registrar este año, y hay 2 puntos de los rasgos de Milei que son los que están en baja. Uno es la inflación, que vos bien lo resumías recién, Rodri, que llega un momento en que la gente sencillamente empieza a dejar de creer, porque además en el medio se manoteó el INDEC, como hizo el kirchnerismo allá por el 2007-2008, lo mismo hizo Milei con la ida de la Baña, porque se iba a cambiar la metodología de medición del INDEC para una inflación mejor medida que iba a dar más alto. Y hay un segundo punto, que es el de somos diferentes a la casta, y bueno, Adorni es el que vino a enchastrar todo eso, ¿no? Así de manera muy torpe, ¿no? Como tirando los jarrones de arriba de la mesa, quedó absolutamente el despiole. Y entonces está ni la anticorrupción, que no somos casta, ni la inflación como caballitos de batalla, y eso en los estudios de opinión se está notando. Sí, total. Y además la lógica, ¿no? Además, vos decís, che, hay un funcionario ahí que se la pasó hablando, despotricando contra los medios, contra la gestión anterior, con el tema de la guita y demás, y de repente vos ves, entre comillas, ¿no?, que la está despilfarrando por ahí, mientras la gente tiene que hacer un sacrificio. Le piden un sacrificio a la gente y tienen funcionarios que sacan créditos sí, otorgan crédito entre ellos. Se pasan créditos entre ellos, se van a Uruguay en un charter que vale $4.500. Los viajes del presidente y todo su comitiva. Claro. ¿Cuántos viajes va de Milei? Bueno, lo de Nueva York. Sí. A deslomarse en Nueva York. Bueno, vos ves todo eso y el contraste con la realidad económica, con el esfuerzo de la gente acompañada, pero cuando empieza a ver que pasan estas cosas, y le agarra duda, porque la pregunta creo que se hacen, ¿cuál es? Che, la plata que no la tengo en el bolsillo es la que tiene él ahí, ¿no? Es la lógica, claro. Aunque no sea así, ¿no? Que no hay que pensar de esa manera, pero un poco así. Vos ves a los funcionarios que están despilfarrándola por ahí y vos te estás sacrificando, che. Entonces, no sé si hasta cuándo no vamos a bancar esto. Bueno, entonces, el número de inflación dio alto como se esperaba, 3,4%. Siempre estamos hablando de la media nacional, ¿cierto? De marzo. Claro, del mes pasado. Hay proyecciones de abril que son más. Claro, el asunto es, el precio de la nafta es de veras lo que trastoca, las cosas, ¿no? Sí. Uh-huh. Lo que trastoca los precios es el valor de la nafta. Y claro, la guerra sigue, de modo que no se prevé un escenario de estabilidad. La guerra nos referimos a lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y alrededores, sí, ¿cierto? En Medio Oriente. En Medio Oriente, así es. Son las 10 de la mañana, 9 minutos. Arrancamos comentando noticias nacionales, así un picadito al paso. En un rato abrimos la consigna. Atentos oyentes, que hoy tenemos regalo, como tenemos regalos a diario. El sorteo lo hacemos al mediodía, pero es la parte más amable del programa en una descripción de la realidad, que muchas veces tiene noticias duras y tristes, ¿no? Que de hecho, con relación a eso, nosotros ayer terminamos el programa en el último bloque dedicándoselo a la triste noticia que tuvo enorme repercusión en nuestra ciudad, que es la muerte de Gaby. Para quienes lo conocieron, como aquí Juli Quirós, que ayer nos contó su vínculo. Gaby nos visitaba todas las mañanas aquí en la radio. De hecho, mientras nosotros estábamos al aire, Gaby, tipo 11 de la mañana, más o menos, llegaba aquí y se ponía a conversar con Brian en los controles y con Juli. Bueno, este joven hombre de 35 años que decidió terminar con su vida, y que fue la noticia del día de ayer, con un desarrollo en nuestra web, en el diario Nuevo Día, con transmisiones en vivo y con mucha repercusión de todo tipo, es cierto. Hace un rato Rodri Poloni, nuestro compañero de tareas, nos hablaba como de la crueldad o de ser tan duros, ¿no? De mucha gente, y es cierto, o sea, comparto esa, si querés, preocupación, que es muy de este tiempo también, ¿no? Ese rasgo, ¿no? Como de poca consideración de algunas cosas, más allá de lo que incluso ayer muy bien describió Juli Quirós, de las cosas de las que el propio Gaby se arrepentía de haber hecho en su vida, o de las cosas jodidas que él mismo asumía de él, ¿no? Bueno, ayer ese fue el tema con el cual cerramos el programa, y decíamos, la parte más amable es el ida y vuelta con los oyentes, es la línea abierta 51 60 51, para también que ustedes participen si quieren comentar los temas de actualidad. Abriendo la grilla de temas
del día de hoy. Ahora apelo, por mi parte, a una síntesis nomás, porque vamos a ir desarrollando los temas, y de hecho tenemos una entrevista en piso, aquí en los estudios, eso quiere decir en piso, ahora en un rato, sobre el tema que está atravesando la vida de Santa Cruz, de buena parte de Santa Cruz, vale decir, el pulso incluso de la vida política, institucional, económica, que es el reclamo de sectores laborales y la no apertura de paritarias. Esto que de veras hablamos a diario. Anoche hubo una marcha de antorchas a las 20 horas del Frente Sindical. Nos apunta, le pregunté esta mañana a un colega que es amigo, además, Ernesto, y porque él hizo una cobertura, en su caso para La Izquierda Diario, Ernesto Sipo, y veía en un video que subió a la web un nutrido grupo de gente. En mi caso no participé, o sea, no me enteré, no anduve por allí, y me decía que había unas 500 personas, unas 2 cuadras de gente bastante compactas en esta marcha de antorchas, y es un número cuantioso en este contexto de reclamo. De un frente sindical que pide, punto número 1, urgente llamado a paritarias, y bueno, cosa que no sucede todavía, ¿cierto? La mayoría de los gremios están con 72 horas de paro esta semana. Por ejemplo, ADOSAC, y para decir, el gremio ADOSAC y ATE y sectores de la salud como ATE en Salud y APROSA y ATSA también están con el reclamo de 72 horas. Cortito, te agrego esto, me acaban de decir que hace media hora, cuestión de 40 minutos, está tomado el Consejo Provincial de Educación por parte de ATE. ¿Sabés qué? Justo esa es la noticia que voy a desarrollar a continuación. Está publicado... Perdóname. Pero ese es el punto. Sí. Justamente eso, Nica. Lo novedoso de esta mañana es el reclamo de ATE en el Consejo Provincial de Educación. Ya está publicado en nuestra web que ATE inició una permanencia en el Consejo Provincial de Educación en la mañana de hoy en el marco del paro de 72 horas. Según informa el gremio, la medida es por reclamo en despidos, bloqueos de cuentas y situaciones laborales sin resolver. Es decir, hay algunas cuestiones en particular de afiliados de ATE del Consejo Provincial de Educación que van más allá de la apertura de paritaria salarial, ¿cierto? Esto es lo que llega de información de esta mañana, ¿eh? Esto está pasando ahora, esta mañana. La marcha de antorchas fue anoche. Por su parte, el gobernador Vidal tiene agenda ya por segundo día consecutivo, al menos de lo que se informa oficialmente. Bueno, acaso ya es el tercero en curso, en verdad, en Canadá, donde está junto al ministro Álvarez, Jaime Álvarez, el ministro de Producción y Energía. Ya vamos a comentar algunas cosas de allí. De hecho, el gobernador estuvo hace un mes atrás en Nueva York, invitado en este caso por el gobierno nacional, en lo que se llamó la Semana de Argentina, la Argentina Week. El intendente Grasso, ayer cuando vi este título, me acordé de la última nota que le hicimos al intendente aquí en el estudio, que él dijo que estaba trabajando fuertemente con muchos intendentes del país para ir a plantearle cosas al gobierno nacional. Y ayer vimos una foto del intendente en la Plaza de Mayo. Pero claro, iba con otros intendentes y es un grupo muy nutrido de gente. Esto difundido por prensa del municipio. Intendentes me parece, que participaron de una reunión del foro de la FAM. La Federación Argentina de Municipios. De municipios. Fíjense cómo tituló esto prensa del municipio de nuestra ciudad. Bajen la nafta y hagan las obras. Grasso acompañó un reclamo federal en Buenos Aires. El grupo de personas fotografiadas que posaron ante la cámara, además de que iban atravesando de manera transversal la Plaza de Mayo y veías a Grasso con la Casa Rosada detrás, el grupo es de veras muy nutrido. El intendente, junto a jefes comunales de todo el país, participó de una actividad realizada en la ciudad de Buenos Aires, donde en conjunto firmaron un documento dirigido al Ministerio de Economía de la Nación, reclamando medidas urgentes para reducir el precio de los combustibles y reactivar la obra pública en todo el país. ¿Vieron el asunto de que el Banco Santa Cruz va a refinanciar las tarjetas de crédito de las personas endeudadas? ¿Se acuerdan de eso? ¿De ese anuncio? Empleados públicos provinciales, claro. Empleados públicos provinciales. ¿Se acuerdan que ese anuncio fue antes de Semana Santa? Sí. Jueves 2 de abril fue el Día de Malvinas. Fue jueves y viernes santo. 2 días antes, el martes de esta semana, o sea, vayamos 15 días para atrás, en una conferencia de prensa, el ministro de Economía con la ministra de Gobierno y el gerente del Banco Santa Cruz decían que la semana siguiente se ponía en marcha un plan. Bueno, se atrasó, evidentemente. Nosotros, de hecho, al aire, yo lo planteé al aire.
Si alguien fue contactado por el Banco Santa Cruz para este refinanciamiento de deudas, cuéntenos porque me parece que la cosa todavía no está puesta en marcha. Bueno, el propio gobierno difundió ayer, desde el lunes 20, o sea, la semana que viene, estará disponible el formulario para acceder al plan de alivio financiero para empleados públicos. Luego lo vamos a detallar, simplemente lo estamos adelantando. ¿Vos querés comentar algo, Nica? Vos sabés que me estaban contando que alguna gente, algunos empleados públicos provinciales, ¿no? Lo han contactado ya directamente del Banco Santa Cruz. ¿Eso cuándo, Nica? Esta semana, la Ahí semana está, mira, pasada. justo lo que veníamos nosotros consultando a nuestros oyentes. Sí. Bueno, está bueno saberlo y está bueno como estar cerca de la noticia, Sí. a ver cómo funciona. Porque, por ejemplo, lo que no se supo allí es la tasa de interés, que es súper importante. Si vos estás en un refinanciamiento de deuda, en este caso de tarjeta de crédito, y era para salarios comprometidos en un 75%, o más de un 75%, lo que dijo el ministro Herbes es que la tasa de interés iba a ser más baja que el mercado. O sea, eso significa más barata que otros bancos. Así, lo que sepas de ahí, Nica, está bueno detallarlo No, de eso me casos estaban testigos. Pero bueno, gente que empezó a ser contactada. Nosotros, en el desarrollo del programa, por mi parte, voy a desarrollar este comunicado de prensa, porque es entonces, desde el lunes 20, lo informa el gobierno de la provincia, va a estar disponible el formulario para acceder al plan de alivio financiero para empleados públicos. No sé si vieron en redes sociales, a mí me lo comentó gente que lo había visto en redes, que hubo gente con un ataque de nervios en el Banco Santa Cruz porque le habían descontado el 100% de su sueldo. Esto pasó la semana pasada y ahí uno dice, che, pará, le descontaron el 100%, pero está el plan de refinanciamiento, ¿cómo es el punto? Bueno, Y no se puede hacer tampoco. Situaciones angustiosas, Sí. además, ¿no? Muy angustiosas. En teoría eso. no se puede hacer. En teoría, ¿no? Claro, así es. Che, sumo un título más. Sí, amigas. Sumo un título más, pero ojo, esto es en vivo y en directo, ¿eh? Devuelvo el mate para que no se enfríe. Cierro con esto la apertura periodística del programa y enseguida pasamos a algo más amable, que esto corre por cuenta de Rodri. Me apuntan que hay publicada en La Política Online, que es un sitio de noticias de la ciudad de Buenos Aires, la minera Glencore premió con un viaje a Estados Unidos a los que votaron la ley de glaciares. El viaje a Boston lo coordinó RAP, una ONG que junta dirigentes de distintos partidos. Dice La Política Online, la poderosa empresa Glencore, con intereses en diversas esferas de la producción a nivel mundial, organizó un viaje a los Estados Unidos para la semana próxima con un grupo de senadores y diputados argentinos que apoyan la modificación a la ley de glaciares. Esta convocatoria se habría cursado a través de, ¿qué es RAP? Que lo dije recién, es la Red de Acción Política. Es una asociación civil que cultiva, comillas, el pluralismo ideológico y propicia la generación de amistad cívica entre políticos de distintos partidos, regiones y niveles de responsabilidad. Bueno, tiene bastante desarrollo la nota y lo que me apunta una oyente, que al mismo tiempo es una persona que está vinculado al ámbito de la prensa y la política, lo voy a decir de ese modo, porque es simplemente comparte el dato, es que en principio habría gente de Santa Cruz aquí, Mirá en vos. esta invitación. Ah, sí. Y concretamente me habla, esto está bueno para consultarlo simplemente, ¿no? Porque no estamos denunciando nada, No, sino no. que esto está llamando la atención. Gente de Santa Cruz. Sí, La legisladora, un sí, legislador. me apuntan de la senadora Gadano, pero Ajá. acá no estoy viendo su nombre, ¿Su nombre? en el listado, porque dicen, fíjate que hay un listado. Capaz que en la segunda tanda. Viaja. Igual una cosa, yo estoy haciendo memoria. ¿Gadano no votó en contra? Me parece Estoy que haciendo sí. memoria ahora. ¿Gadano no votó en contra de la reforma de la ley de glaciares? Si mal no recuerdo, votó en contra, ¿eh? Pero esto me lo apuntan ahora, yo lo compartí en la redacción Porque tuvo... de Nuevo Día, quiero decir, como para que sigan Ahora el tema, a ver tiene si hay una- alguna novedad. ¿Cómo que se llama? Guzmán y... Ay. Cámara de Diputados de la Nación, Guzmán y Garrido. Y Garrido. Claro, en ese caso es Cámara de Diputados. Claro, ahora Viste senador, que, no me acuerdo Viste si que el no- Senado se votó antes. Se votó hace antes un por mes, eso, sí. porque No, en medio no, estuvo no, la no. audiencia pública. Sí. ¿No? Que yo recuerde votó en contra, ¿eh? Sí, me votó, parece que votó en contra Sí, sí. y Garambia también votó en Claro, contra. los así dos. es. De hecho lo argumentaron. Recuerdo la argumentación de José María Entonces, Carambia. media verosímil. La... Mirá, acá encontré el párrafo. De todos ellos, los únicos que anunciaron su voto en rechazo a la ley... bueno, está bien, ¿ves? Acá lo reseña La Política Online. Fueron Basualdo, Snopek y la senadora Gadano de Santa Cruz, que también formarán parte de la comitiva. Mirá. La nota de La Política Online
bueno, plantea que votaron en contra y aún así fueron invitados a los Estados Unidos, a Boston. Bueno, veremos de qué se trata, ¿no? Esto llamó la atención de un oyente, una persona que está metida en el mundillo de la prensa política también. Bueno, dijo, che, mirá, Leandro, esto me llamó la atención. Bueno, sí, de veras llama la atención. Bueno, tarea periodística para la casa en este caso. Siendo las 10 de la mañana, 21 minutos, abro la ventana por vos, si me permitís. Abrí nomás, abrí. Está frío, ¿eh? Está fresco. Más o menos, no te creas, no tanto. Me voy de casa y dejo la ventana trabada con algo, por si llega a haber corriente de aire por el temporal de viento, que es bastante habitual por estos lados, que no se azoten las ventanas. Sí, no de tanto, modo que abro sí. la ventana y me cuido también de que no se cierre de golpe. No tanto viento. Mira, para abrirme un poquito la ventana, Bray, ahí, correme un poquito la cortina, porfa. Ahí está, gracias. Mira, yo saco el brazo y la verdad es que no siento tanta temperatura. Voy a sacar la cabeza. A ver, saco la cabeza. Ahí está, bueno. Ese sonido de mi cabeza es eso, a esta hora de la mañana. 12 grados, la temperatura a esta hora en la capital de la provincia de Santa Cruz. Una sensación térmica un poquito más abajo, de 9 grados. Se espera para hoy un día mayormente nublado, con vientos moderados a fuertes que van a soplar del noroeste, de unos 30 kilómetros por hora. Y una temperatura que va a alcanzar los 16 grados, tal vez 17, para esta jornada de miércoles 15 de abril de 2026. Atención a todos los que están del otro lado, hoy en Arriba del Día queremos hablar de herencias, pero no de las que se firman en una escribanía, sino de las que se graban en el oído. ¿Vieron que todos tenemos esa banda o ese solista que nuestros viejos escuchaban en el auto, camino a la escuela, los domingos al mediodía, mientras se armaba el almuerzo? Y que tal vez en ese momento nos parecía ridículo, nos daba un poco de fiaca escucharlo, pero después pasaron los años, crecimos y terminamos dándonos cuenta de que tenían razón, de que eso tal vez era la buena música, ¿no? Y la terminamos escuchando nosotros también. O pasa al revés también, que ese clásico inoxidable que vos ahora le pones a tus hijos, a los sobrinos también, o a los más chicos de la casa, casi como si fuese una especie como de, no sé, de misión educativa, no sé cómo llamarlo. Esta cosa de decir, che, van a escuchar esto porque en algún momento del día tienen que escuchar buena música, ¿no? Un mandato musical. Escuchen esto, que esto es música de verdad. Claro. ¿Esa frase la escuchaste alguna vez? Totalmente. Sí, sí. De hecho, me gusta decirla solo para pelear a las personas que digo, qué horrible tu música, mira, escuchate esto. En la adolescencia uno hacía eso, ¿no? No sé, no digo que esté bien, digo que lo hacíamos. ¡Ay, qué horrible! Sí, y nuestros viejos se reían de lo que escuchábamos nosotros, claro, también, eso pasaba mucho. Y ahora nosotros repetimos la historia, ¿no? Como esta cosa que se repite, ¿no? Siempre hay una frase que me queda, algún día vos vas a ser viejo. No sé quién la dijo, pero me quedó, y es verdad. Y tiene razón, de modo que mejor, sí, ser más contemplativo de algunas cosas. Absolutamente, y por eso la consigna de hoy es justamente, queremos contemplar, queremos ver, queremos escuchar, ¿qué banda te obligaron a escuchar tus viejos de chico y hoy se los agradeces? O, por ejemplo, ¿qué joya musical le estás intentando contagiar vos a las nuevas generaciones de tu familia? Lo que vos estás intentando pasarle a tus hijos o lo que tus viejos te pasaron a vos, al 1551 6051. Nos mandás tu audio, queremos saber quién te pasó la posta. Si mandás el audio vale doble, mensaje de texto vale simple, mandás un mensaje de audio vale doble, y lo que queremos saber es justamente eso, ¿no? ¿Quién te pasó la posta? ¿A quién se la estás pasando vos? ¿Y qué le estás haciendo escuchar? 1551 6051 1551 6051. Pregunta, ¿alguno de ustedes les pasó de odiar un disco de tanto que sonaba en su casa y ahora la tienen en la lista de Spotify, tal vez? ¿Odiarlo? No lo tengo en la lista de Spotify. Odiar, pero claro, sí que lo rechazabas. Sí. Y mucho melódico, ¿no? De hecho, bueno, ahora que ha fallecido mi madre, tengo discos de vinilo. Y tengo discos de vinilo de Los Cinco Latinos, María Marta Serralima, Julio Iglesias, pero Julio Iglesias de cuando tenía 30 años, ¿no? Sí. O sea, discos de vinilo. No tengo dónde escucharlos, pero si no les pegaría alguna escuchada. Okay. Por ejemplo, ¿viste que vos has hablado mucho de Los Pasteles Verdes? Sí. En realidad la canción Puerto Montt. Sí. Bueno, esa canción la escuché. Esa es de los iracundos. De los iracundos, exacto. Tenés razón, de los iracundos. Pero para mí... Los Pasteles Verdes eran más, me parece, más moviditas. Bueno, ahí está el punto. En mi vivencia, sí, los iracundos suenan junto con Los Pasteles Verdes, porque es la música que escuchaba mi vieja. Pero me permitís una cosa, Rodri, por experiencia familiar. Sí. ¿Viste que vos dijiste los padres? Sí. ¿Sabés quiénes influyen mucho en las familias más numerosas?
Los ¿El tíos. hermano mayor o los tíos? Tal cual, tenés Los razón. tíos o el hermano mayor, o la hermana mayor. Por ejemplo, yo, César Banana Pueyrredón, a fines de los 80, sí. lo escuché por mi hermana mayor. Mirá Fanático vos. independiente. Vos Ah, sabés mira. que... Sí. Un mirá dato vos. fundamental, ¿no? Fundamental. Bien del rojo. Bien Los- del rojo. los- De hecho, ese termo es testigo. El termo Exactamente. me refiero, viste que ahora decís termo y es un insulto futbolero. Me refiero técnicamente al termo con el que está cebando mate, que tiene el escudo del rojo. César Banana Pueyrredón, un clásico. A ver. Qué grande. Esto es el amor. Esto es el amor. 1551, 6051. La canción que te hizo recordar a tus viejos, que tus viejos te pusieron en la cabeza y que vos hoy estás escuchando, que dijiste, no, yo no, esto no, papá, qué música de viejo, qué viejo choto, ¿cómo vas a escuchar eso? No sé qué. Bueno, y hoy la estás escuchando. Contanos cuál es esa canción, contanos cuál es esa data. Acá me tiran el dato, hablando de datos. Brain, yo, ¿lo chequeaste, no? Periodismo de datos, periodismo de verdad, rigor al aire. Me lo dice, mirá que yo lo fui a ver una vez a Banana Pueyrredón. ¿Sí? A mi vieja le gustaba mucho también. Y alguna vez lo habré ido a ver, pero no sabía, ni tenía por qué saberlo tampoco, por lo que me dice acá Brian, Banana Pueyrredón, y atención, agárrate fuerte. ¿Está bien? Agárrate, mirá, yo te sé lo que te digo, agárrate bien de la silla. Es el tío de Banana Pueyrredón, o mejor dicho, Banana Pueyrredón es el tío de... De elegante. Es el tío de su sobrina. O sea, Brian, sos familia con César Banana Pueyrredón. No él. El Banana Pueyrredón es el... ¿La Tati? Pará, tiré mal ¿Cómo el la dato, cosa? pará. Es verdad que Banana Pueyrredón Podemos es el... corregir. Yo me Voy. equivoqué con la senadora Gadano recién. ¿Por qué no nos vamos a equivocar con César Banana Pueyrredón? No, porque se puede De hecho, ofender. bueno, no me equivoqué, pero estuve ahí, a 30 segundos de equivocar. Pará, déjame empezar de vuelta. Dale. Banana Pueyrredón te dije que es el tío de su sobrina. Hasta ahí es cierto, ¿no? Sí, técnicamente es el tío de su Es sobrina. lo que- No puede sí, ser sí, otra sí, cosa. Otra cosa, no. ¿Y su sobrina qué sería? Sobrina de su tío, digamos. Claro, ¿no? claro. Bueno, ¿sabés quién es la sobrina de Banana Pueyrredón? ¿Quién? Pato Bullrich, me dicen por acá. Ah, Patricia Bullrich. mira. Yo No pensaba que sabía, era la no tía. sabía que eran familia. Yo pensaba que era la tía. Claro, por una cuestión, La me tía imagino Beoda. lo mismo, ¿eh? Deben tener la misma edad, más o menos la misma edad. Pero bueno, viste que pasa que a veces los tíos son más Sí, jóvenes que sí, los sí, sobrinos. sí. Capaz pasa, le puede quedó ser. la pasión por el Rutini. Andás a ver. Mira, no sabía que César Sí. Banana Pueyrredón era Lamentablemente familia tengo de... que decirlo. La mujer esta es hincha independiente también. Es hincha del rojo. Sí. Vos tenés todo el Veo que tenés el listado muy actualizado Patricia Sosa, de hinchas también. del rojo famosos. Sí, Patricia Sosa también hincha de rojo. La cantante. Claro. Muchos cantantes son hinchas independientes. Bueno, Calamaro quizás. Andrés Es más Calamaro. conocido. ¿Y Javier? ¿Tenés el dato de Javier, su hermano o no? No, tanto no. Vos tenés mucho historial futbolero, digo, por ahí lo sabías, pero Sí, solo por no. curiosidad. Pero bueno, tenés el listado de famosos hinchas del rojo. Está muy Sí, es bien. pariente, me dice acá Tony, que lo dijo, de César Banana Pueyrredón. Reconfirmado por la redacción Sí, del diario Nuevo Día. Ya está, exactamente. sale nota, muchachos, sale nota. ¿no? La Nota del domingo a la tarde, una Juan- nota sobre el vínculo... Juan Plátano Roca. Claro. ¿Por Ajá. qué no César Banana Pueyrredón? Juan Está Plátano Está muy bien. Roca. ¿Qué banda te obligaron a escuchar tus viejos de chico y hoy se los agradeces? Puede ser Banana Pueyrredón. Subir un poquito, a ver cómo dice. ¿Comice? ¿Comice? A ver, ¿comice? A ver. Oh, qué lindo. Más de uno que está escuchando la radio habrá chapado con esta canción. Habrá apretado con esta canción. Qué temón, ¿eh? En algún asalto, como decían el otro día, no me acuerdo quién, algún atraco tal vez cometió con esta canción, con esta música. Claro, vimos atraco como sinónimo de qué era, de beso, ¿no? De besar, digamos. Yo- Sí, de sí. estacionar, Claro, igual dijimos. claro. de- Claro, antes de ayer que fue el Día Mundial del Beso, y ahí salió la palabra, no, beso, dijimos, Brian, eso ya es un acto seguido, ¿no? Está bien. Eso, en doble beso es, en el cachete. Che, ¿qué banda entonces te obligaron a escuchar tus viejos de chico y hoy se los agradeces? ¿O qué joya musical le estás intentando contagiar vos a las nuevas generaciones de la familia? Si mandás un mensaje de WhatsApp al 1551 6051, oh. Ay, como dice, todo, ¿por qué? A ver. Sí, señor, Siguen. Esto hay que instalárselo, hay que instaurarlo en la Sí, sí, juventud, ¿no? ¿o no?
¿Cómo? Ese es Cheyenne, ¿no? Yo creo que sí. A mí me pasa, sé que mucha gente lo fue a ver ahora. Es de una hecho, eminencia. Nuestra compañera Lorena Aro fue con su familia. No quiero faltar el respeto a nadie. A mí lo que me pasa con Chayanne es que es como almorzar merengue con dulce de leche. O sea, me resulta totalmente empalagoso. Y lo veo en el escenario y me genera admiración. Esta última gira que hizo, para mí es una bestia. Me genera admiración. Viste, el tipo ya no canta. Antes disimulaba que no cantaba, ahora ya no importa. Directamente no canta. Directamente no canta, pero baila por eso. Pero en algún momento cantó y bailó al mismo tiempo. Totalmente, pero digo, esto del espectáculo, el tipo que canta, o la mujer que canta, se le perdona, el hombre o la mujer que baila, que tiene coreografías extraordinarias, se le perdona que no cante. Claro, lo que lo veo es más suelto, porque ya no le importa tanto. ¿No? Para eso mí lo veía en recortes de redes y demás. Para mí es una eminencia Chayanne, de esas que vinieron al país y habría que haber, hay que otorgarle la ciudadanía, algo. Para mí está... ¿Para tanto, che? Sí, hay enamorados. Si no le otorgamos la ciudadanía a Sabina... Vos decís que Sabina está antes que Chayanne. Vos decís que ellos están antes que Chayanne. Ponerle el nombre de un cerro. Cerro Chayanne, ponele. Acá. cambiar el dedo gordo le pones Cerro Chayanne. ¿Vos decís que no? No. 15 51 60 51. No da. Cosas que heredaste. La música que heredaste. ¿Vos tenés algún artista que hayas heredado de tu viejo que diga, che, lo escucho hoy, me hace acordar a papá? Mucho folclore y esas cosas de antes. Habías dicho, escuchabas ¿no? en la ruta o no? Sí, en el camión. Sí, en el camión, sí, pero no. ¿Sabes qué? Por ahí. No me va a salir el nombre. Oh, mira el tango pibe, subile un poco. Sí. Al tío Chacho me hace acordar esto. Al tío Chacho que escuchaba tango. Julio Sosa. Hernán Figueroa Reyes. La samba del cantor enamorado. Sí, y otros temas más. Y otros temas más también, sí. Cafrune. ¿Este es Julio Sosa? ¿Estoy escuchando o estoy escuchando? No, este es es Julio Sosa. A ver, subir un poquito. La versión de Julio Sosa, Cambalache. Y en el mismo lodo, todos manosean. 15 51 60 51. La canción que heredaste de tus viejos. Mandanos un WhatsApp. Si es mensaje de voz, vale doble y participás por un premio sorpresa de MoMA. Sigue, señores, el patio de comidas MoMA tiene un Tiene un premio sorpresa para vos si nos mandás la canción que te emociona, la canción que te hace acordar a tus viejos, la que tus viejos ponían y que vos decías, che, esta no la escucho ni en pedo, y hoy la estás escuchando y forma parte de tu lista de canciones. Son las 10:34 y nos está apuntando Brian Álvarez, nuestro comandante, que también es recepcionista. Está tan cerca de la puerta, Brian, que hace las veces de recepcionista con toda su amabilidad. Brian, me llegó el paquete que tenía que llegar de Pakistán, ¿no? Un paquete, no, te llega una remera de Mendoza, que no es poco, ¿no? Ahora, ya un paquete de Pakistán. Es dudoso, ¿no? Avisá, Nica, que. Brian, ya está el agua del café con leche también. Si querés ir a buscar el agua, ya calentó. Ya está hervida. Pagame el Uber que dejé. Vos podés creer que yo te estoy elogiando, Brian, y te están tomando para la joda. Vos podés creer, son ellos, Brian, vos te diste cuenta, ¿no? Digo, ahí está, mirá. Nos va a matar a todos. Esos tiros son de Brian para acá. Brian, sí. Hago un llamado por la paz, si les parece, en este momento. Bueno, en realidad, Brian, lo que me estaba apuntando es que han llegado los invitados. Los invitados se refieren a la entrevista. De modo que... excelente anfitrión, Brian, Es a muy toda la anfitrión. gente que trata de 10, Más o menos. Es lo que yo estaba tratando de decir, ¿sí? Pero ustedes salieron al paso con otros comentarios. No sé, más o menos. ¿Tiene libro aquí? Esta basura. 10 de la mañana, 35 minutos. Hasta las 12:30. Vestite de verde. Esto es Arriba el Día en la 100.9. Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Bautic desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off. Y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad.
Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Para mí tocar el cielo con las manos siempre fue estar a tu lado. Si tus vecinos no se quejan, es porque no está lo suficientemente fuerte. Dale rosca al volumen al ritmo del otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 40 15 58 o al 2974 03 15 08. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. La banda de sonido de tus asados, de tus mates y de tu vida entera. No importa tanto ya morir. Escuchanos y no nos sueltes en todo este otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos.
Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Cuy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Donde las guitarras no lloran, gritan verdades. Quédate pegado al parlante y sentí la potencia de este otoño 2026. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día.
Son las 11 menos cuarto de la mañana. Decíamos entre los principales títulos de Arriba al Día que la marcha de trabajadores de ayer en Kirchner y San Martín, en el centro, fue una marcha nutrida y fue una marcha de antorchas. En esto de cómo los trabajadores de distintos sectores estatales vienen tratando de llamar la atención, de reclamar, de persuadir. El tema número uno se sabe que es el pedido urgente de apertura de paritarias. Bueno, uno ve ya llegado a mediados de abril que además de los paros de los distintos sectores, los reclamos buscan algo así como agudizar el ingenio y la imaginación. Es decir, cómo llamamos la atención de nuestro reclamo, plantea el Frente Sindical, de alguna manera o de distintas maneras. Y siempre nos pasa que el grueso de las noticias, claro, cuando hay paro docente lo sentimos todos. Cuando hay paro en un hospital, o de APROSA, o de ATSA, o de AT, también lo sentimos todos. Sin embargo, el Frente Sindical tiene una docena de gremios de distintos sectores que están llevando adelante los reclamos. Y hoy tenemos aquí en los estudios a Natalia Guayquil de APOC. APOC es la Asociación del Personal de Organismos de Control. Y además de que es un reclamo de derechos laborales y la cuestión elemental de la paritaria, vamos a hablar un rato del Tribunal de Cuentas, que es un tema que no está primero en la agenda y está bueno poder conversarlo. Y también está aquí, es nuevo de una nueva gestión, han asumido en noviembre pasado Viales Provinciales, que sí, sus reclamos, digamos así en un panorama general, son más visibles. Está Víctor Hugo Valentín. Natalia y Víctor, bueno, gracias por venir, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ahí, Víctor, gracias por la invitación. Por favor, si podés acercarte un poquito más a este micrófono, que ustedes se sientan cómodos. Bueno, nos estamos conociendo, nunca nos habíamos visto en la vida. Héctor es mi compañero, Héctor Mancilla, mi nombre es Leandro Dolan, y charlamos 2 minutos recién fuera del aire. Bueno, eso, para romper el hielo, digamos. Primero, ¿cómo vieron lo de anoche? La marcha de antorchas, que fue bastante concurrida. La verdad que lo vimos como bueno, teníamos una buena expectativa, pero al ver lo que te comentaba antes, al ver que muchas personas que caminaban, preguntaban y se sumaban, era importante. Para nosotros es importante porque creo que se empezó a visibilizar un poco más este reclamo que como fundamental es una mejora salarial, pero que detrás de eso conlleva un montón de otras situaciones, como la falta de salud pública, de educación. A nosotros, desde el Tribunal de Cuentas, estamos viendo una falta de respeto total hacia las instituciones, hacia lo que es la organización del Estado, y todo eso también nos lleva a tratar de expresar y que eso se pueda ver, porque por ahí no es importante, pero creo que a los fines de una gestión gubernamental es el pilar de todo. Si me permiten, los voy a tutear a los fines de que sea una conversación más cercana para conversar, sencillamente. Ahora vamos a hablar tanto del Tribunal de Cuentas como de vialidad de las cuestiones particulares, porque de veras que hay temas importantes para consultar y algunas cosas que además llaman la atención. Pero Víctor, les decía, Víctor Valentín es el secretario adjunto del Sindicato de los Viales. ¿Cómo viste vos lo de ayer, Víctor? Que recién tu compañera decía que, claro, que ayer se sumó gente genuina, es decir, como gente que termina apoyando el reclamo y se sale como de los núcleos orgánicos, que es lo lógico, es decir, el núcleo de un sindicato que lleva adelante un reclamo. ¿Cómo lo viste vos? Sí, se vio una nutrida participación, eso claro que emociona y motiva. Particularmente el sector de los viales, yo vi muchísima más participación de lo habitual, donde se sumaron activos y pasivos. Y eso da cuenta de la preocupación que tiene el compañero o de demostrar a la sociedad de que realmente están complicados económicamente. Ponele, yo lo decía ayer por el megáfono a los compañeros, que había escuchado a la ministra de Gobierno decir que el Frente Sindical era ADOSAC, judiciales y el SOEM. Después el periodista que la estaba entrevistando le recrimina que habían otros sectores y entre esos nombra Vialidad Provincial. Claro. Pero la ministra se sentía sorprendida. Decía, ¿Vialidad Provincial? ¿En serio? No sabía. Bueno, este tipo de manifestación tan masiva que pudimos lograr con los compañeros viales le muestra a la ministra y al gobernador, si es que realmente estaban en duda de que
el Frente, el Sindicato de Vialidad Provincial está muy comprometido con el Frente y somos parte íntegra. Claro, del Frente Sindical. Una pregunta por sector, lo digo de ese modo. Sí. A ustedes, Natalia, les está llamando la atención toda una serie de manejos del Tribunal de Cuentas. ¿Vos podrías resumirlo? Y nosotros ahora te hacemos un par de preguntas. A ver, la semana pasada se llama Acuerdo de Cámara de Diputados, tienen que prestarse acuerdo para la designación de la presidenta, que es Marilina Jaramillo, que viene de ser ministra de Economía. Exactamente. Y uno dice, che, pero pará, esta nota para prestar acuerdo el gobernador la había mandado a fines del año pasado, esto fue noticia. Sin embargo, se votó ahora. Vos nos contabas recién, y es preocupación de trabajadores allí que incluso nos dejan mensajes a nuestra línea de oyentes, que hay cosas que ustedes están observando de cómo se está manejando el tribunal. ¿Cómo lo resumirías? Como te vuelvo a repetir, para nosotros una igual, falta igual de una cosa que lo que charlamos hace un ratito era fuera del aire, ahora estamos al aire, para que lo entienda todo el mundo. Sí, trato de ser un poco por ahí más simple con las palabras y no tan técnico, pero para que se entienda, una falta de respeto total. Primero y principal, que quien se nombra es quien fue ministro de Economía, como bien vos lo decías, y es quien ejecutó el presupuesto durante los años 24 y 25, ¿no? Y ahora ella, al ser presidenta del Tribunal de Cuentas, es quien se va a controlar justamente esa ejecución presupuestaria. Claro, va a auditar su propia gestión. Claro, exactamente. Ella va a tratar, en acuerdo de vocales y presidentes, su ejecución, su trabajo específicamente. Entonces, ya ahí estamos partiendo de una incompatibilidad absoluta. Aparte, también pasa en este contexto, ella asume dos o tres, porque creo que fueron feriados de enero, en el cual fue en absoluta reserva, en un juramento entre ella y la que entonces era presidenta del Tribunal de Cuentas, Gabriela Castro, abogada Gabriela Castro. Claro, entonces fue algo como que realmente sorprende a todos, pero bueno, hoy estamos trabajando en ese contexto, que nosotros también somos personal. ¿Qué es lo que le llama la atención de que haya sido entre 2 o 3 personas esa jura el 2 o 3 de enero? Claro. ¿Qué es lo que le llama la atención a ustedes como trabajadores? Nos parece que justamente esto, ¿no? De que no querían, algo no personal y obviamente subjetivo, no querían que estemos nosotros, no querían que esté la presencia del gremio, no querían que nos manifestemos. Ya en su momento, cuando estaba por asumir la otra vocal, que es la señora que reside en Córdoba, Luciana Villafañe, nos llama en ese momento la presidenta, que era Gabriela Castro, y nos pregunta si la intención nuestra era de manifestarnos en el momento de su juramento. O sea, ya había como esa precaución por el tema de las expresiones y la manifestación, y para que la sociedad no sepa qué es lo que está pasando, porque si nosotros no nos expresamos, esto pasa. Entonces viene la ministra, quien fue ministra de Economía, asume como presidenta del Tribunal de Cuentas, mañana ingresa otra persona, vive en Córdoba. A ver, ese punto, para no pasarlo por alto. Ahora enseguida vamos a consultarles por los reclamos que ustedes están haciendo, porque claro, están participando del Frente Sindical por cuestiones salariales. Pero a ver, uno lo que ve es una vieja discusión del Tribunal de Cuentas. Es el gobierno, en este caso el gobernador, tiene facultades para designar a las personas, y es qué nivel de autarquía, autonomía, independencia tienen y qué criterio de independencia pueden tener para controlar al gobierno. Y acá lo que uno observa es que el gobernador ha puesto a gente de mucha confianza. Marilina Jaramillo venía del Sindicato de Petroleros, pasó a ser ministra de Economía y ahora presidenta del Tribunal de Cuentas. Pero quien se va del Tribunal de Cuentas de presidenta vocal es familiar de Pedro Luxan. ¿No? Exactamente. Todo el mundo dice que es la cuñada. Digo, ¿bien es la cuñada? Ahora, ¿cómo es esto de una vocal que vive en Córdoba? Porque nos lo dijo una oyente la semana pasada que trabaja ahí en el tribunal, y decía, una de las vocales que designó el gobernador no vive acá. Y uno dice, bueno, ¿cómo audita entonces? ¿Cómo es? Sí, la verdad que sí, justamente eso. No hemos visto específicamente su trabajo. Para que se entienda, el Tribunal de Cuentas estaba compuesto por 2 vocales por el Poder Ejecutivo, 1 por la minoría y quien presidía, que era el presidente del Tribunal de Cuentas. Nosotros tuvimos 2 cambios de leyes
que era la ley 500. En el año 2024, con esto de que venía el señor gobernador con el tema de la transparencia y todo ese ímpetu que le había puesto al inicio, habla de esto de lo fundamental que era la transparencia y el control. Entonces se expresó que no era transparente que las autoridades del Tribunal de Cuentas sean vitalicios. Se pusieron requisitos y en ese momento se había puesto un plazo, no recuerdo bien porque hemos tenido 2 cambios, pero no me acuerdo si era de que quien presidía el Tribunal de Cuentas suma por 4 años y ahí está el tema de la discusión. En ese momento una exposición muy buena la hizo el abogado Stoessel, que hizo que fue vocal por la minoría en su momento, Javier Stoessel. Y realmente hizo una exposición muy, muy importante, ¿Y cuál era el eje? De mucho conocimiento. Él también tenía este debate de que quien presidía el Tribunal de Cuentas sea vitalicio, pero tenía un análisis mucho más profundo, además de conocimiento, en el cual hablaba de ciertos plazos, pero que tenían que ver con la gestión gubernamental. No recuerdo si estábamos hablando de un plazo de 4 o 6 años, pero sí que tuviera que ver con esto de los cambios de gestiones gubernamentales. Bueno, en ese momento fue solamente una modificación de la Ley 500. Cuando asume Gabriela Castro, como no cumplía con nada de estos requisitos que ellos mismos se habían impuesto, vuelven a cambiar, pero esta vez ya derogan la Ley 500, entonces lo vuelven a cambiar, agregan, vuelven a ser vitalicio porque les pareció de que a los fines de control, por un lado no tenían que ser vitalicios, ahora dicen que sí, que tienen que ser vitalicios. Y aparte agregan esto de que los vocales pueden hacer esto, ¿no? Un trabajo por las plataformas, pueden presenciar los acuerdos al menos 2 veces por mes, lo pueden presenciar a través de las plataformas. ¿Y se sabe por qué han online. designado una persona de Córdoba para controlar a Santa Cruz? No, nosotros no tenemos conocimiento. Algo, aunque sea algo de cosas de compañeros de trabajo no hemos tenido conocimiento, de hecho no se llama Luciana Villafani, una vocal del Ejecutivo propuesta por el gobernador Vidal, que reside en Córdoba. Reside en Córdoba, viaja cada 15 días, cuando sus vuelos llegan a Calafate se la va a buscar. Tenemos entendido que se la va a buscar con autos oficial, ¿no? Sí. Con vehículos oficiales. Ahí, Nica, tenés el micrófono abierto. Sí. Si te parece, ahora hacer consulta por vialidad y luego volvemos al Tribunal de Cuentas. Sí. A Víctor Hugo le quería consultar. Víctor, yo pensaba que ya había sido subsanado el tema del pago de viáticos, pero para la gente que está trabajando afuera y teniendo en cuenta ahora que se viene la temporada invernal, que dentro de poco lanzarán el programa invernal, calculo yo, desde el organismo vial, pero hay cuestiones pendientes más allá de estos pagos de viáticos, hay otras cuestiones pendientes en el organismo vial, ¿no? Sí, cuestiones pendientes hay por todos lados, pero lo de los viáticos fundamentalmente no se resuelve porque los pagos se hacen a cuentagotas. Hasta el mes pasado estábamos reclamando enero y febrero, más o menos se fue regularizando enero, pero ya terminamos marzo y estamos a mediados de abril. ¿Cómo es un viático? ¿Cómo funciona? Si podés describirnos de manera sencilla. ¿Cómo es esto? En tema de montos se actualiza, está atado a una de los básicos, la clase 5. Entonces es un porcentaje de eso, además de unos porcentajes de desarraigo, porque se clasifican en 3: viáticos de campaña, viáticos de jurisdicción y interjurisdicción. ¿Qué cubre? ¿Qué cubre ese viático en particular? Está hecho para sostener los gastos de corrientes que tiene cada uno de los trabajadores. Vialidad cuenta con viviendas fijos, y puestos fijos, casillas, donde se pueden alojar, como para aminorar el costo. Pero el resto de la comida y demás tiene que pagarse desde ¿Y qué pasa con ese atraso entonces? ¿Cómo repercute? No, es terrible. Eso es terrible porque los trabajadores están sosteniendo durante 2 meses con su propio sueldo, que en muchos casos son sueldos de miseria, los gastos que tienen en la comisión. Entonces, lo cobran 2 meses después. Sí. Claro, tienen que ir poniendo de su bolsillo y después recuperan la plata. Claro. Y después recuperan la plata. Y con el agravante, ¿sabes qué? Que muchos de esos puestos fijos están desperdigados por las rutas provinciales que tiene la provincia y también rutas nacionales, porque hay convenio de mantenimiento por ruta 3 y por ruta 40. Y además, a esto sumarle lo que yo recién te mencionaba, se viene el plan invernal y
¿Cómo va a ser esa gente? Mira, nosotros estamos preocupados por esto, porque esta dentro de todo es una temporada en la de que si bien hay mantenimiento, la participación de los trabajadores es un poco más baja, lógicamente porque el plan invernal demanda mayor cantidad de personal en ruta. Entonces creemos que esa deuda va a crecer. Pero aparte, hay una cuestión que nosotros no logramos entender, para ponerlos más o menos en contexto. La masa salarial de vialidad debe superar los 1.500 millones de pesos. Eso en el presupuesto que se utiliza para salarios o que el gobierno reconoce para salarios no llega al 1%. A nosotros con 300 millones de pesos nos solucionan el tema de los viáticos. Entonces nosotros decimos que principalmente se trata de una decisión política más que presupuestaria, en este caso particular. Además, teniendo en cuenta de que los compañeros tienen que sostener sus gastos de campaña con sueldos. ¿Cuánta gente más o menos hay? Como para tener una referencia simplemente, ¿no? Sí. Un panorama más o menos general. ¿Cuántos trabajadores de vialidad hay en distintos lugares haciendo mantenimiento de rutas y más en época invernal? Digamos que necesitan ahora el viático. ¿Cuántos son más o menos? ¿Tenés idea? No, nosotros rondamos 800 empleados y más o menos la campaña ocupa 350 a 400 empleados. Es un montón de gente. Sí. 350 a 400. Tema salarial. Ahora sí, arranco por vos, Víctor, como trabajador vial, y luego vamos al Tribunal de Cuentas. Están pidiendo apertura de paritarias. La situación de vialidad es que tenía cláusula gatillo, esto de que se paga un aumento por la inflación vencida, pero eso llegó hasta enero, ¿no? O sea, lo último que cobraron de aumento fue en enero. Efectivamente, atado a la inflación de diciembre. Claro. Es decir, chau paritaria, o sea, cerró esa paritaria y algo, se sabe que no hay apertura de paritaria en ningún lado, ¿no? Pero digo, en el diálogo informal, ¿qué se dice o qué les han dicho? Es que le dijeron algo, ¿no? Nosotros hicimos presentaciones al Ministerio de Trabajo, obviamente solicitando la apertura de paritaria, pero además hemos hecho solicitudes de mesas de trabajo para tratar cuestiones laborales que no demandan presupuesto, y esto lo hemos conversado de palabra. ¿Su paritaria con quiénes? ¿A quién tienen enfrente? Al directorio de vialidad. Claro. ¿Y hace cuánto que no existe una reunión de ese tipo? Que decís, no solo salarios, sino otras cosas también. No, desde la última que fue en abril. Abril del año pasado. El último acuerdo paritario que después fue como aplicándose. ¿Pasó un año? Pasó un año. ¿Y qué les responden desde el Ministerio de Trabajo? Porque siempre es noticia lo que responde trabajo a DOSAC o trabajo a ATE, pero ¿qué les responde a vialidad? El Ministerio de Trabajo hace silencio, no respondió nada. Hicimos una reiteración del pedido hace 2 días atrás y vamos a esperar a ver si... O sea que directamente no hay respuesta formal. No hay respuesta formal. Una respuesta a una nota. Hacemos digamos. el ingreso de las notas y el Ministerio de Trabajo no responde. Hemos hablado con otros funcionarios y la respuesta es la misma. Todavía no hay apertura de paritaria porque no hay dinero, pero nosotros le hablamos de estas cuestiones que no requieren, no demandan dinero, por lo menos para ir avanzando en una paritaria laboral, y tampoco hay interés en resolverla ni citarnos. Claro, cínica. Y más allá de la paritaria, hay, por ejemplo, la provisión de elementos de trabajo, ropa y eso, ¿cómo están? También sé que el tema de mantenimiento, había preocupación por el mantenimiento de las unidades. Sí, totalmente. Por ahora no ha ingresado ropa. Hay alguna serie de expedientes abiertos destinados a la compra de insumos y materiales. Tengo entendido que el acopio de sal sí lo están haciendo en los distintos puestos fijos que hay, pero del resto de insumos y vestimenta no ha ingresado nada. Natalia, ¿cuál es el reclamo salarial, en este caso, del gremio de ustedes, de APOC, allí en el Tribunal de Cuentas? ¿Por dónde pasa este año? Bueno, nosotros este año nos sumamos, ya veníamos trabajando junto al Frente Sindical. Nosotros no tenemos un escalafón propio, dependemos de las paritarias de la Administración Central, por lo tanto, nos unimos al reclamo de la Administración Central, y aparte nuestro reclamo específico, yo siempre digo específico y complejo, porque nosotros tenemos códigos nuestros del Tribunal de Cuentas que a eso apuntamos para poder equiparar un poco los salarios dentro del Tribunal de Cuentas, porque nos pasa esto de que nosotros tenemos en el área de las auditorías jefes que están duplicando los salarios de quienes hacemos el trabajo de terreno. Y aparte tenemos personal que es el personal que hacen el trabajo de despacho, el trabajo de
en sí administrativo, y también tenemos que subsecretarios que están ganando lo que gana hoy todos los funcionarios. No quiero ahondar mucho en números, pero después tenemos compañeros que el otro día en una asamblea, por ejemplo, una compañera nos decía, yo estoy cobrando 1.200.000 y estoy pagando 700.000 pesos de alquiler. Y tengo una hija, entonces, ¿cómo se puede vivir? Por eso es que yo siempre digo, el reclamo nuestro propio siempre fue complejo, porque la sociedad en sí quizás no puede entender que un auditor esté reclamando una mejora salarial, cuando en realidad, si nos ponemos a comparar, no es un salario bajo, pero sí estamos controlando a quienes nos duplican en salario. O sea, nosotros estamos subordinados económicamente. Con esto de que se les ha dado 2 códigos a los funcionarios, realmente subieron bastante. ¿Qué significa 2 códigos? 2 códigos son 2 adicionales que se les implementó a los funcionarios, y no sé si no rondan, están basados en unidades salariales, y no sé si no están rondando entre los 3 millones, o sea, son montos grandes, y son montos que te hacen a una inequidad total del ¿Y eso vale salario. para quién, entonces? ¿Para los vocales y quién no? No, nosotros dentro del Tribunal de Cuentas es para los que se equiparan a lo que es en sí los secretarios de Estado y subsecretarios. Sí. Entonces, Cínica. Sí, quería decir, Natalia, entonces se están creando islas salariales dentro del mismo organismo. Dentro del organismo y dentro de la administración pública, claro, eso sí, eso es evidente, creo que se nota. Nosotros, por eso que te decía, quizás dentro del Tribunal de Cuentas se nota en la parte administrativa, no tanto quizás en la parte de las auditorías, porque bueno, no es tanta la brecha, pero en lo que es la parte administrativa, la brecha es grandísima. Tenemos secretarios de Estado, subsecretarios que rondan entre los 4 o 5 millones, y te estoy hablando de una compañera que está cobrando 1.200.000. Claro, usted, a ver, entonces su paritaria es la central. Nuestra paritaria es la central. Todos esos detalles se pierden. Y después nuestro reclamo se pierde. Hasta el año pasado nuestro reclamo era específico del tribunal, porque estábamos sujetos a estos ajustes que se hacían, que quiero remarcar de que el año pasado también hubo paritaria, pero después en un momento se cerraron las paritarias porque estaban estos ajustes gatillos, que el último fue con el salario de diciembre que se cobra en enero, con el ajuste gatillo en noviembre, claro. Eso fue lo último que nosotros tuvimos de la Administración Central. En lo que respecta a esto, que queríamos equiparar un poco los salarios dentro del Tribunal de Cuentas, no tuvimos ninguna respuesta. Nuestro reclamo viene desde el 6 de junio del año pasado. Y en el medio, no sé si se acuerdan, porque creo que fue muy, muy gracioso, en el medio a nosotros nos llaman a conciliación obligatoria y nos ofrecen en un papel que se saca así del bolsillo como tipo almacenero, no por desprestigiar, pero un papel insignificante, y nos ofrecen elegir al empleado del año, nos ofrece que ese empleado del año figure en el sitio interno como felicitándolo, nos ofrecen estas medidas que nada tenían que ver con lo salarial y que hasta se tomaron como burla. ¿Eso quién ofreció? Gabriela Castro. Sí. Quería aclarar porque quedé pensando, quería aclarar esto de que nosotros en el Tribunal de Cuentas tuvimos el agregado de 2 vocales. En conjunto de lo que pasó con la justicia, que no vino a mejorar la transparencia ni nada. ¿Son 2 vocales del Ejecutivo? 2 vocales del Ejecutivo que nosotros entendemos que solamente son afines de la determinación de la votación cuando hay acuerdo. ¿Cuántos son entonces en este momento? En este momento son 4 vocales por el Ejecutivo, 1 por la minoría y la presidenta. Claro. Y de esos 4 vocales está el caso que llama la atención de la persona que vive en Córdoba. De la persona que vive en Córdoba. Los otros 3 también fueron, bueno, por supuesto, facultad del Ejecutivo de asignarlos. Facultad del Ejecutivo. Los otros 2 venían ya con gestión gubernamental, la gestión anterior, porque son estos cargos vitalicios. Claro. Y aclaro que también amplió la cantidad de miembros y designó un par el actual gobernador. Ese es el punto. Sí, a estos fines. Claro. Que nada tienen que ver, o sea, no agilizó nada. Simplemente fue por un tema netamente político y de votación al momento de los acuerdos. Aparte, nosotros hoy estamos trabajando con estos agregados de las 2 vocalías, estamos trabajando y tenemos una jurisdicción que se ha creado
no me recuerdo bien el nombre, pero por ejemplo, para decirte, se ha separado una subjurisdicción que dependía antes de lo que es la administración, parte de la administración central, que hoy no tiene algo específico, no está creado. O sea, tenemos un vocal que hoy no tiene jurisdicción. Jurisdicción significa cuál es su área de competencia. Su área de competencia. Entonces hoy estamos realmente en algo, trabajando sobre algo incierto. Esta subjurisdicción, que ahora pasa a ser una jurisdicción, intenta agregar instituciones privadas que reciben fondos estatales, pero que todavía no tienen específicamente cuáles son. Nosotros preguntamos en una reunión, ¿y cuáles son esas instituciones? ¿A dónde vamos a ir? No está escrito en ningún lado nosotros eso. auditar, y nos dijeron, no, por ejemplo, ángeles especiales. Claro, ¿Cómo por ejemplo? Pero no eso. tenemos específicamente cuáles son estas instituciones. Bueno, son las 11 y 12 minutos. Estamos cerrando la entrevista, la conversación. Con lo que ustedes quieran cerrar, sí, les pido por favor apelar a la síntesis. Creo que más o menos se pudo explayar, digamos, el reclamo de cada sector. Y decíamos, las noticias de reclamos gremiales en general se llevan los titulares ADOSAC, ATE, judiciales, etcétera, y bueno, en este caso está bueno poder hablar con otros trabajadores que también reclaman y que integran actualmente al Frente Sindical. Me apuntan de producción que hoy hay un itinerario de acampe y ahora a las 11 la importancia del Tribunal de Cuentas, charla del sindicato APOC a cargo de la secretaria de Hacienda, claro, estimo una compañera tuya que ahora está en ese lugar. ¿Cómo sigue el reclamo en la calle? ¿O qué saben ustedes? Me imagino que se dividen también las tareas. Porque hay que sostener los reclamos. Pero ¿qué saben de cómo sigue esto? ¿Y cuál es la expectativa de ustedes también? La expectativa hoy es negativa, porque al no tener una respuesta, al no tener al menos una mínima esperanza de decir, bueno, nosotros tenemos una conversación, una reunión que nos diga, esperen, no, porque, no sé, el mes que viene va a haber paritaria o algo, no la tenemos. Entonces la expectativa es negativa, la que tenemos. Aparte de que tenemos esta presión de que nos estaban diciendo en una reunión de que tiene que salir la ley de emergencia, porque si no, no va a haber paritaria, pero hablamos de paritaria, tampoco hablamos de recomposición salarial. Así que es como que estamos viviendo realmente hoy en algo incierto. Víctor, con lo que quieras cerrar. Sí, da la sensación de que el gobierno está viviendo una realidad paralela. Nosotros tenemos trabajadores que cobran 690.000 pesos, un salario que, como saben ustedes, está rozando la indigencia, salió el límite de indigencia, está en 658.000. Claro. No sé cuántos meses van a pasar antes de que esos compañeros entren en la indigencia, con el agravante de que no tienen que sostenerse los viáticos durante 2 meses por su propia cuenta, y que ese compañero que te digo es clase 3, porque no tenemos en la 2 y en la 1, o sea que si tuviéramos gente en la 1, en la clase 1, serían indigentes. Claro. Entonces pedirle al gobierno de que empiece a vivir la realidad que viven todos los trabajadores y que abra las paritarias de una vez por todas, porque no se puede vivir con el salario que vivimos. A quienes ustedes escuchan en esta conversación son Natalia Guayquil, secretaria adjunta de APOC, la Asociación de Personal de Organismos de Control, en este caso Tribunal de Cuentas de la provincia, y Víctor Hugo Valentín, también secretario adjunto, pero del Sindicato de los Viales. Hablamos de vialidad provincial. Bueno, Natalia y Víctor, gracias por tomarse el rato para venir a conversar. Gracias a ambos. Gracias por el espacio y para que podamos expresar justamente esto, ¿no? Que por ahí el control parece insignificante, pero es algo importante. No estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando del dinero del pueblo, ¿no? Son las 11:15, esto es Arriba el Día hasta las 12:30. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Boutique desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo,
Daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Para mí tocar el cielo con las manos siempre fue estar a tu lado. Si tus vecinos no se quejan, es porque no está lo suficientemente fuerte. Dale rosca al volumen al ritmo del otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Compra tu entrada en tikean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. Tombeso Meats S.A. Distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. La banda de sonido de tus asados, de tus mates y de tu vida entera. No importa tanto ya morir. Escuchanos y no nos sueltes en todo este otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte,
subimos todos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 4547 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón y es por ti que brillan mis ojos hoy y es por ti. Hola, buenos días chicos. Bueno, la canción que heredé yo, bueno, son varios, porque mis hermanos son mayores, así que mi hermana empezando por Leodán, pero la que sigo escuchando y le hago escuchar a mis nietos, le inculco todo eso, que son lindos esos temas, que ya no se escuchan tanto, son los boleros. Los boleros, especialmente los de María Marta Serralima y el trío Los Panchos. Eso lo escuchaba mi mamá, yo lo heredé y ahora yo se los paso a mis nietos y ellos igual van a salir románticos. Que tengan linda jornada, bendecidos todos. Ante un altar de amor sincero, a todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. 14 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz. El cielo está nublado. Hoy tenemos pronóstico de viento de ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Y el cielo completamente nublado en esta jornada de miércoles 15 de abril. Le mandamos un beso enorme a Fabiana. Qué lindo recuerdo, Fabiana, lo que estás contando. Me haces acordar mucho a mis abuelos, que escuchaban, ¿sabes qué? Los plateros, ¿no? Bolero, pero en inglés, digamos, ¿no? Y bueno, vos sacaste el trío Los Panchos, sacaste María Marta Serralima, mirá vos los recuerdos, ¿no? Y a mí el bolero me encanta, y yo creo que no pasa de moda el bolero, ¿eh? No pasa de moda. Vos me dirás, no, el bolero murió. Hay gente que dice que el bolero murió. ¿En serio? Yo no estoy de acuerdo con esa gente. No. Y con esa gente está en la otra vereda. Con esa gente me peleo, con esa gente no directamente no charlo. Es el otro lado de la grieta. Yo la gente que dice que el bolero murió... De la grieta bolerística. Sí. Yo con esa gente directamente... Cortas relaciones. Sí. Corta la voz. No, ese fue un arma cargada, es muchísimo, Brian. Sí. Brian trata de ilustrar el momento. Sí. En este caso, bueno, ahí sale el disparo. Igual esto fue un disparo simpático, es disparo de dibujitos animados. Claro, ¿viste? Es lo más es más inofensivo. Buen día, chicos. Por la consigna de hoy, un tema que me hizo escuchar mi viejo cuando era chico es Bye Bye de Vilma Palma. Se mataba escuchando en un equipo de música que se había comprado, que entraban 5 CDs. ¿Cuántos años tienen que mandar un mensaje?
Pablo 212. Pablo 212, no sé cuántos años tendrá, pero Vilma Palma, y debe tener, a ver, si el viejo escuchaba a Vilma Palma, debe tener otra edad, 40 años, No, más o menos, menos, 35, como mucho, Pablo 212. Sí, puede ser, y te diré como unos 20. ¿20 años? ¿Vos decís? Sí, 20 y llegando a 30. Para mí, ¿qué más? Bueno, Pablo, de esas nanos, ¿cuántos años tenés? Pablín 500, otro Pablo, este es Pablín. Está Pablo 212 y después está Pablín, que es 591, que nos dice: hola radio, muy buenos días. ¿Pablín cuánto? 591. 591. En casa de mis abuelos siempre sonaba Sandro. Hasta sus películas me vi. Sí. Hoy tengo varias en la playlist. Un abrazo grande para ustedes. Subir un poquito. Con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte. 15 51 60 51 15 51 60 51. Mensaje de voz vale doble para llevarte el premio sorpresa de MoMA. Nos tenés que decir la canción, la música, el grupo, la banda que heredaste de tus viejos o la que vos querés heredarla a tus hijos. Javi nos dice, con respecto a la consigna, bueno, gracias a los viejos por hacerme escuchar desde chico a José Larralde, Mercedes Sosa y Jorge Cafrune. Mi abuelo por hacerme descubrir a Louis Armstrong y a mi hermano mayor por meterme en el mundo del rock con Guns N' Roses, los fabulosos Cadillacs, entre tantos otros. Ahí está el mensaje de Javi. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pasto. Vos sabés que el otro día descubrí, que creo lo conté fuera del aire, no sé si en el aire o fuera del aire, ya se me traspapelan las cosas, pero te conté creo fuera del aire o dentro del aire o fuera del aire, no estoy seguro si fue fuera del aire o dentro del aire, pero no importa, te lo cuento igual de vuelta por las dudas. Larralde tiene, este es Cafrune igual, no estamos escuchando, se me confunde. No. Este es Larralde, ok, perdón, pido disculpas. Tiene una canción, hay una canción de Larralde que se llama algo así como Quimei, no me acuerdo qué, o sea, Quimei algo, es una canción que habla del paisaje árido de Neuquén. De Neuquén, exactamente. Que esa canción fue utilizada, ¿es esta? Exactamente, esta canción es increíblemente formó parte de fue un tema que se usó en un capítulo que ha quedado para la historia de Breaking Bad. Capítulo en el que el protagonista, narcotraficante, esconde unos barriles de dólares enormes en el desierto, y la canción que ilustra ese momento cuando el tipo está enterrando los barriles es un tema de Larralde. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Larralde haya llegado a una de las series más vistas de la historia? Claro. ¿Sabés que ahora, el otro día, claro, fue fuera del aire, me comentaste que estabas viendo de nuevo Breaking Bad por terminarla y que la estabas disfrutando mucho más que antes? Sí. Eso me comentabas. Ahora que escucho la canción me acuerdo de la escena. De la escena. Bueno, ese tema de Larralde. Es esta canción de José Larralde. ¿Vos sabés cómo se popularizó? Estuve investigando, pero no tenía la explicación. La explicación, ¿sabés cuál es? Que hubo una persona, fíjate vos, ¿no? Cuando nosotros criticamos a veces que decimos, che, este que reversionó tal tema, mirá cómo lo tocó, lo cagó, no sé qué, viste que a veces pasa eso, que decimos, che, mirá cómo esto es una locura, ¿cómo va a hacer esto con esta canción? Bueno, una persona, un DJ argentino, no recuerdo bien el nombre, agarró y remixó este tema, esta canción. Mirá. Y la popularizó, no te dice popularizó, pero la hizo conocida a nivel mundial. Claro. Cuestión que esta canción llegó a los oídos de los creadores de Breaking Bad, que dijeron, este tema va en esta escena. Claro, volvió a la versión original, digamos. O sea, no la remixada por el DJ, o reversionada por el DJ, sino la original de Larralde, pero llegaron a través de ese muchacho. Exactamente, exactamente. Datos de color. Sí, bueno, qué gran serie Breaking Bad, ¿cierto? Datos de color que, además, esa serie es que vos decís, hermano, esto no tiene fisuras en ningún lado, todo es bueno, todo es extraordinario, un nivel de guión, de actuaciones, de musicalización extraordinario. Bueno, está entre las mejores series de la historia, ¿cierto? Lejos, por mucho. Son esas series que yo te decía, la volví a ver y se me vuelve a erizar la piel en las mismas escenas, me vuelve a agarrar la misma adrenalina. Si no la vieron, véanla. Ver Breaking Bad creo que es capítulo obligatorio de la vida de cualquier persona porque es la mejor serie de la historia. 6 temporadas, ¿cierto? Cinco temporadas. Pero la última temporada tiene una cantidad que es larguísima. Es larga y de capítulos extensos. Sí. El último capítulo dura algo así como 1 hora y media, así lo que dura una película. Sí, el último. Exactamente. Y de hecho después se hizo una película sobre cómo sigue la vida de Jesse. Sí, y el spin-off también de la historia de vida de el abogado de Saul Goodman.
Batman. A mí también ese Better me parece Call una Saul. gran serie. Gran Que serie. se llama como su eslogan del buffet, ¿no? Un Sí. chanta el abogado. Sí, sí, Un sí. personaje increíble. Pero querible. Claro, Better Call Saul, que es como mejor llamarlo a Sol, sería como la traducción, ¿no? Ese era el eslogan de su buffet de abogados. Total. Un buffet muy sospechoso. Y bueno, claro, es el abogado del narco de Walter White. Que es un chanta, pero de viste que Heisenberg. eso pasa mucho en las series, en las películas. Cuando vos conocés la historia de otra persona, o en este caso del actor, o la historia del protagonista, te encariñás. Por más hijo de P que sea, ¿viste? Pasa eso. Le tenés cariño. Bueno, esa serie está muy buena porque lo humaniza, Claro. ¿no? Claro. Gran serie. Claro, sí, es como cuando te identificás con el reo, cuando te identificás con el villano, que es todo un tema en el mundo de la ficción, ¿no? La identificación con el villano. Bueno, este es uno de esos casos que genera identificación. Absolutamente. Chicos, más mensajes al 1551-6051. Hola amigos, estoy en la carpa escuchándolos con auriculares, haciéndole el aguante a mi adjunta. De paso quiero participar, obvio. Una canción que me lleva a un tiempo atrás es Amores como el nuestro de los forasteros, creo, dice. Mi papá tenía un Fiat y cuando cobraba nos íbamos en familia a comer a Super Quick, a la parte que pasabas con el auto, e íbamos a comer a la ría, y si no eran los sándwiches de primavera unos 25 años atrás. ¿Hubo modificaciones? No, esto es otro tema. ¿Sabés de quién habla? Perdón, pero dice, haciendo la cuenta mi adjunta, es Mari, que es de Tribunal de Cuentas, trabajadora de Tribunal de Cuentas. Claro. Claro, porque es a quien acabamos de entrevistar. A su otra Sí, compañera bueno. que le está haciendo la aguante es a quien acabamos de entrevistar. Ahí está. Por eso hace esa reseña. Ahí está, bueno, para Claro, ¿no? Parquemos la patita en la capa, subir el volumen para Mari, dale. El cielo que me espera oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. Viene ahí Rodri Poloni, viene ahí Rodri Poloni que renovó los mates. Eso es un gesto enorme. Cuando alguien se levanta para renovar los mates, uno tiene que aplaudir. Tiene que aplaudir y decir cosas lindas. Qué lindo, qué En este bueno, momento sos una me gran está persona. cebando- pero a mí me interesa la opinión de Nica. Nica, ¿qué te parece? Están buenos los mates de Claudio. ¿A vos qué te parece que Están haya buenos. tomado la posta No, está a bien, media mañana? Está bien porque estaba complicado. Yo estoy a dos manos acá. Estás en otras tareas. Sí. A deslomarme acá. Claro, Está deslomado, sí, estoy te como, estás deslomando, estoy Nica. como Mañuco, Claro. pero sin plata. Y sin viejitas prestadoras de plata. ¿De dónde Claro. sacaste Mañuco? Que a Dorni vos le decís Mañuco. ¿De dónde Porque a sacó? los Manuel, En vez de un charter te tomás un Uber vos. claro, en ¿No? vez de, claro, sí. Un Uber Lo trucho, quedo- un Uber trucho, ni siquiera Claro, porque es- claro. y le digo, venir a cobrar la semana que viene. Claro. ¿Le pedís préstamo a la jubilada vos también? No. No, No le pediste préstamo a la jubilada. Bueno, a Dorni, a los Manuel, no sé si despectivamente, pero algunos le dicen Mañuco. a Mañuco, a No los suena Manueles. lindo. Sí. No suena lindo. No, ¿viste? suena hasta medio despectivo. Mañuco. Claro, a un Manuel le digo Manu. Por eso lo de Mañuco me sorprende. Manu suena medio cheto, ¿viste? Suena- Manu, el único Manu que le a Ginóbili. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, El así, único sí, Manu San Isidro. que te cae bien ¿Qué a hace, vos bro? es Ginobili. Sí. haces? Este no. Manu, vamos a buscar los caballos. que estamos claro, en el campo, sí. ¿no? Así vos. En Harlingham. Si tienes indignada cuando habla Manu, era medio así. Claro. Bueno, Harlingham. y Campo Argentino del Pueblo. Campo Es cierto, Argentino, es cierto, está Boro, muy y rico el vino. mate, te lo devuelvo. Juega al rugby, Manu. ¿O no? Claro, también en San Isidro. En el San Isidro Club. Claro. Divino. Por el bro. Casi. Casi, exactamente. Divino, hindú, bro. Che, mensaje acá al 1551-6051 dice: mi vieja todos los sábados ponía Sergio Denis y cuando escucho una canción de él, automáticamente me traslada a la infancia. Cassette y microcomponente. Va, no sé si se llamaba micro o mini componente. Mini componente. Era marca Grunding. Sí. Gabriela 091. Subile volumen, dale. Vale la pena, que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena, que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de Mensajitos por acá, otro mensaje. Bueno, pará, cierro acá, consigna 1551-6051. Nos tenés que contar entonces la canción, la música que heredaste de tus viejos. Esa canción que tu papá te trasladó, que en su momento vos decías, che, pero qué hincha, pero todo el día escuchando la misma. Y vos decías, pero. Y hoy lo puteaba. Y hoy lo escuchás y lo pones, está en tu playlist y te trae momentos inolvidables o te hace rememorar cosas lindas de la vida. E incluso lo escuchás
E incluso hacer lo que vos no te gustaba que hicieran con vos, que era ponerla y que la escuchen los demás, ¿no? 1551, 6051. O también puede ser esa canción que vos estás intentando heredarle a tus propios nietos. 1551, 6051 o a tus hijos. Mandá mensaje de voz variador y te puedes llevar entonces el premio sorpresa de MoMA. MoMA, el patio de comidas con todos los sabores y con todas las ofertas de comida habidas y por haber, más el patio de juegos que está bárbaro. Aguante MoMA, que tiene premio sorpresa para hoy. Pasadas las 12 más o menos, vamos a estar sorteando. Hay unos mensajes más referidos a otros temas que venían charlando. Y de hecho, Mari, que está en la campe, algo de eso nos decía. Viste, vos decías, esto es otro tema, es por la entrevista. Acá también tengo mensajes, si querés vos tener a mano los de actualidad. Yo empiezo por uno, que es muy breve, pero digo, es una pregunta muy concreta, y en realidad vamos a detallar ahora lo que se conoce oficialmente. Dice un oyente que es Rodolfo. Buen día. ¿Se sabe si también es para los jubilados? Se refiere al refinanciamiento de deudas de tarjetas del Banco Santa Cruz. El formulario, ¿qué va a emitir el Banco Santa Cruz? Pregunta el oyente. Bueno, Rodolfo, vamos a comentar la información oficial, es decir, lo que se sabe hasta ahora. Esto fue un anuncio 2 días antes del Jueves Santo, es decir, acá tengo el calendario, esto fue el martes 31 de marzo. ¿Se acuerdan que ese día el gobierno anunció en conferencia de prensa que se pagaban los salarios el jueves 2 de abril y que además se anunció junto con el gerente del Banco Santa Cruz el refinanciamiento de deudas de tarjeta de crédito? Bueno, se dijo a tasas más bajas y dijo, se miraron, recuerdo que el ministro, cuando le preguntan cuándo, en una conferencia de prensa, el ministro de Dólares, se mira con el gerente y dice, la semana que viene. Sí, la semana que viene. Pues bien, eso no sucedió. Es decir, el banco habrá contratado gente más, pero en vigencia todavía, fíjense lo que plantea el gobierno, es desde el lunes 20. O sea, la semana próxima, ¿cierto? Esto fue anunciado antes del 2 de abril. Leo textualmente lo que dice el banco, el comunicado del gobierno, y es lo que hay, es lo que hay. Quiero decir, nosotros no tenemos información propia, esto es información de gobierno. A partir del lunes 20 de abril estará disponible el formulario de preinscripción para acceder al plan de alivio financiero. Así lo dieron en llamar, está con mayúsculas. Plan de alivio financiero, destinado a empleados públicos provinciales. La iniciativa surge del trabajo impulsado por el gobierno Vidal junto con el Ministerio de Economía, con el objetivo de brindar una herramienta concreta que permita a los trabajadores que hoy sufren débito por más del 75% de los saberes, ordenar sus compromisos financieros y liberar capacidad de ingresos en sus economías familiares. Título, beneficio para ayudar a las familias. En ese marco se acordó poner a disposición una línea de asistencia crediticia con condiciones preferenciales que contemple 2 meses de gracia, tasa fija durante los primeros 12 meses. Esto me parece novedoso. No había quedado tan claro, tasa fija durante los primeros 12 meses y plazo de hasta 72 meses. Esto sí, se había anunciado el plazo extenso. Lo que, bueno, sigo leyendo. El formulario estará disponible en el sitio oficial del Banco Santa Cruz y permitirá a los interesados iniciar el proceso de evaluación de su situación particular. A partir de allí, cada caso será analizado de manera individual, brindando alternativas acordes a las necesidades de cada trabajador. Este plan de alivio financiero busca ofrecer una herramienta orientada a combinar a los trabajadores en la administración de ingresos, promoviendo mayor previsibilidad y equilibrio en las finanzas personales. Acabo de leer de punta a punta comunicado oficial. Si estás así como así con los oficiales, digamos, te devuelve la vida. Porque si tenés el 75% del sueldo comprometido, estás descontando por pagarlo en 12 cuotas o en 72. Yo te digo que no te voy a decir que te revive, pero más o menos. 2 meses de gracia con 12 cuotas fijas. El asunto es ver ¿qué pasa después del mes 12? Claro, porque lo que se anunció, o incluso si esta tasa fija, lo que se anunció es que va a ser más baja que el mercado, o sea, más baja que otros bancos. Lo que no se sabe es cuál es esa tasa. No es lo mismo refinanciar 12 cuotas que a 72, claro, ¿no? Pero bueno, ese detalle es el que resta saber, que por supuesto es muy importante para que cada quien haga sus números. Igualmente, vale aclarar de vuelta que es para gente que tenga comprometida el 75% del sueldo. En adelante, claro, 75 o más. Si a vos te descuentan el 70%, no entras en la lista de los beneficiados para acceder a este crédito. Esa es la inquietud de mucha gente. De hecho, había oyentes que nos lo preguntaban cuando se hizo la conferencia de prensa. Fue el mismo día que habló el gobernador. Fue ese día que el gobernador dijo, tengo que serle sincero, no hay plata para aumento de sueldos. Fue ese día. Habló primero el gobernador, que no fue una rueda de prensa. El gobernador expuso ante algunos medios
y casi en simultáneo se hizo la conferencia de prensa. Todo esto antes del fin de semana largo de Semana Santa. Y una de las preguntas de la gente era eso, bueno, ¿qué pasa si yo tengo el 50% comprometido, el 60%? Que claro, también es un montón. Bueno, acá este comunicado oficial sigue hablando del 75% de los haberes en adelante. Por acá nos dicen también de hecho nos lo había planteado la semana pasada, por eso se le preguntamos a Natalia Guayquil, secretaria adjunta del gremio de APOC, allí en el Tribunal de Cuentas. Hay una vocal del Ejecutivo en el Tribunal de Cuentas que vive en Córdoba. Y claro, es un organismo auditor, tiene un cargo jerárquico además, vive en Córdoba. Entonces, hubo modificaciones internas para que pueda hacer trabajo remoto, incluso participar de reuniones a distancia. Vale decir, es una absoluta originalidad que alguien de un cargo encumbrado de un organismo de control no resida en Santa Cruz. Y de hecho se sabe, y vos se lo preguntaste, Héctor, y la entrevistada lo dijo, que esta persona es buscada en el aeropuerto de Calafate con un auto oficial, entonces está 15 días acá y 15 días allá, algo así. A eso hace referencia Hace referencia al mensaje. Más mensajes al 1551 6051. Bueno, acá hay un mensaje, dice Emma. Chancha Vía Circuito se llama, chicos, dice. Y estuvo en Río Gallegos en la Casa de la Juventud, año 2017/18 aprox, dice Emma. No sé a qué se refiere. Le pregunto. A ver, léelo de nuevo. Chancha Vía Circuito se llama el chico. ¿Emma dice eso? Bueno, Emma, si estás escuchando, se me ocurren dos cosas. Nos mandó mensaje a nosotros si era para otra persona, o Emma, estás escuchando otra radio y es consigna otro programa de radio. Si es lo segundo, ¿no? No te lo vamos a perdonar. Claro, si sí, Emma, te expulsamos. Emma, estás expulsada. Bloquealo ya mismo. Bloqueado. Bloqueado de WhatsApp, decís. Absolutamente. Emma, si mal no recuerdo, Emma era uno de los oyentes metaleros, de los heavy metals. Sí. Bueno, Emma, si estás ahí, decinos, soy yo y quise decir lo siguiente, ustedes son los alames que no entienden. Si no decís eso, lo reconsideramos. Che, mensajes al 1551 6051. Estaba viendo, ¿vos tenés más mensajes de actualidad? Pregunto. No, era el de Rodolfo nomás, que recién lo desarrollamos. Acá mirá vos la foto que nos mandan. Rodri, ¿la podemos poner en el stream? ¿La tenés ahí? Mirá. Está en el grupo de WhatsApp de la radio. Dice, busqué a mi hijo al gym y nos fuimos a buscar la birrita. Claro, se ganó la cerveza Emperador la semana pasada. Mirá vos la foto con la birra, mirá la birra helada. Decime si esto no... Aunque sean las 11 de la mañana, yo estoy para tomar una cerveza. Si Nica, por favor, saca. ¿Vos ves esto que tengo en mis manos? ¿Qué dijiste? ¿Estoy para qué? Estoy para una cervecita. Nica, ¿dónde fondeaste la lata? ¿En serio ya la guardaste? La guardé. Che, Rodri, acá hay una lata de cerveza. ¿En serio? ¿Dijiste estás para una cerveza en la mañana? Bueno, neta. Un amigo en común con Nica, que siempre lo nombra al aire como aquel testimonio del hombre de Río Gallegos que fue a la casa del Pepe Mujica, que fue un testimonio que dio al aire el año pasado cuando murió Mujica. Bueno, un amigo, Rafa, nos trajo cervezas. Cerveza importada. Necesito el hombre de que habla muchas lenguas. Nica, ¿cómo se pronuncia esto? Orange Boom. ¿De dónde es esta cerveza? Quiero, si no me equivoco, es de los Países Bajos. De los Países Bajos. Sí, ¿Dice ahí o no? Ahí está. Está en inglés, dice imported. Después cierro el mensaje nomás del amigo el amigo Jano, que está en la foto. A ver, hablando de cerveza, ¿no? Perdón, vuelvo a Jano, cierro el mensajito nomás. Y ahí vamos con la birrita. Después de eso, después de ir a buscar la cerveza el otro día que se ganó el viernes pasado, porque el plan era cerveza y picada, ¿no? Claro, sí, el maridaje justo. Exactamente, se fue a buscar la cerveza Emperador, nos manda la foto y después se fue a Sabores Argentinos, allá en Avenida Kirchner al 1400. Y estaba el dueño y le sacaron fotos, se sacó foto con el dueño. Y le ofrecieron laburo, porque es fotógrafo además. Fíjate vos, o sea, las vueltas de la vida, ¿no? Se ganó un doble premio y le ofrecieron laburo. Te digo que es un combo extraordinario. Espectacular. Muy bien, amigo. Felicitaciones. Mirá qué fotógrafo, no sabía que era fotógrafo. Le tenemos que pedir perdón a Emma. Emma no está escuchando otra radio. Sí. Somos nosotros los que entendemos mal las cosas. A ver. Acá me mandan un mensaje, pido disculpas al oyente. Cambié de celular y perdí muchos contactos. Me está mandando mensajes alguien que no lo tengo identificado, pero por este problema mío con el celu, y dice: Chancha Vía Circuito es quien hace la versión de Kimei Neuquén en Breaking Bad. Qué grande, Emma. ¿Puedo Emma pedirte tus disculpas? Disculpas, Emma. Disculpas, Emma.
O sea, viste, los salames éramos nosotros cuestionando a Emma que lo vamos a bloquear y tenía toda la razón del mundo. Nos daba un dato de absoluta precisión que nosotros no la cazamos en el aire. Viste que a veces cazar al vuelo algunas cosas pasa que se cuesta nos un poquito mezcló más. el tema de Un tema con otro. de Breaking Bad con el tema musical, ¿no? Cuando dijo Chancha vía circuito pensé que era un alias. Te juro que pensé que era un alias. un alias. Yo pensé que era tipo un micro que viajaba de Calafate a Gallego. Bueno, Claro. salía los jueves. Chancha vía circuito. Es buena para un nombre para un micro, ¿no? 1551 Chancha le 6051. dicen El avión. Al al tren. C-130, El Hércules. El Hércules, el avión de transporte. Y allá también le dicen, allá en Sí. Buenos Aires, le dicen a un tren que va desde Chancho le dicen al Constitución que, a Temperley. ¿no? el Por que ahí. cobra el que te fija el boleto, ¿no? Claro, exacto, el chancho le dicen, el sí, chancho, sí, sí. el que te pica el Ujú, boletito. Exacto. Exactamente. Bueno, Claro, ahora ya no No. la Uber, el Uber te pica la No sé cómo tarjeta estará de, ¿cómo hoy, es? pero- no me sale el nombre. Sube, te mide la sube. No, pero igual vos pasás y creo que te tira el Hubo tiquecito, controles hace sí, un tiempo, no sé sí. cómo estará hoy. Pero bueno, la gran mayoría de la gente, te digo, desde mi experiencia la última vez que fui a un Sí. amigo que vive en zona sur y me tenía que tomar el tren, Ujú. la gran mayoría de la Sí. gente salta al molinete. Sí. Salta al molinete. Vos, es increíble, parece como, viste, los Juegos Olímpicos. Sí. Como ya en la Salto de Constitución. vallas. Claro, porque hay como 8 o 9 tipos del otro lado en la estación de tren, en la terminal Constitución, provincia de Buenos Aires, controlando que la gente no se cuele. Pero ¿qué hacen 8 Claro. tipos cuando Sí. bajan 200.000 personas de un tren? Claro. Bueno, me fui de tema. Hasta con No, garrocha. Es muy sintomático del momento que se está viviendo, ¿no? Olvidate. Creo que cuando hay problemas en el transporte público, eso pone de mal humor a mucha gente con mucha razón. Nosotros escuchamos los testimonios, el lunes los pusimos en el aire, pero estos testimonios de la TV en vivo de la semana pasada por las demoras en los colectivos. Claro, vos cuando nos contaste esto también lo dijiste justo fuera del aire, está bueno que lo comentes al aire, Rodri, que lo viste vos, esto, ¿no? De la gente saltando el molinete. Bueno, básicamente porque no puede pagarlo. Se ahorran unos mangos ahí, ¿no? Se gasta mucho en transporte público. Sí. Hola sí, chicos, buen día. Ahí está. Descubrí hace poco, disfruto muchísimo el programa. Vengo del CIN, caminando para mi casa, escuchando online la radio. Mando fotos. 402. Esa, Oscar, mira la foto de Oscar escuchando la radio ahí está, ¿lo viste? A ver, no lo vi, se me pasó. Está Ahí Oscar miro en la- YouTube. Estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. A Sí, ver, cada vez capaz que que miro, lo conocemos, Oscar, ¿eh? Oscar querido, dice, los descubrí hace poco, dice. O sea, es un oyente nuevo de la radio. Un abrazo, Oscar. Ahí tiene un delay, claro, tiene un delay atrás mío. Ya Sí. salió al aire, ¿no? Sí, un abrazo grande, Oscar, gracias. estaba caminando allá por la esquina de Entre Ríos y Kirchner, por lo que veo. Por lo que estoy Entre viendo. Ríos y Exactamente. ¿No? Muy bien ubicado, ¿eh? Muy Oye, bien ubicado. oye, Ahí hubo un cotillón muchos años, ¿no? Y ahora hay locales de comida. Al frente, demás. al frente. ¿Iba por enfrente? Ah, está en la carnicería de los petroleros. Sí. 1551 6051 1551 6051 las vías de comunicación. Amigo, un tema del recuerdo tenés ahí para inspirar nomás y separamos nomás con eso, ¿le parece? Ay, mira vos. Sos guacho, Qué guacho que sos. Siento que ya no te importa más de mí. Sos jugador, no Déjalo, un Que cachito. el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí ¿Quién es esta que canta? se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me 1551 6051 las canciones que vos heredaste de tus viejos o la que les querés heredar a tus hijos por un premio sorpresa de MoMA. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez deba dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. No, 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 no.
Esta es la parte que no podíamos interrumpir. Y cantate esta parte de la canción. El que viene con toda su alma Animate, Brian, dale. interpretando, esa es la parte que hay que cantar, ¿no? Donde hay que pelar la voz y sobre todo el sentimiento. O sea, puro sentimiento. Brian estaba cantando, ¿no? Sabés que a mí justo me tapa el micrófono en el monitor, pero Amanda Brian Miguel, estaba dando todo. La mujer que canta un clásico, esta mujer, en los 80 la rompió toda. ¿Cómo se llama? Amanda Miguel. ¿Miguel? No, Amanda no, Miguel. Amanda Nombre Miguel. de hombre y nombre de mujer tiene. Puede ser apellido. Miguel. Claro. Viste tenés que razón. mucha gente de la colectividad gitana es apellido Miguel. Claro. Hay apellidos Miguel también. Luis Miguel, sin ir Luis más Miguel, lejos. claro. ¿Es su apellido? Yo no vi la serie Sí. de Luis Miguel, perdón. No, me parece que Luis Miguel... Queda como apellido, pero es segundo nombre. Sí, es artístico, porque Claro, me parece sí, sí, que nombre es artístico. Valdés. Ajá. Y queda mejor hijo Luis del loco Miguel. Valdés, el hermano de Don Ramón, Claro. el papá de Luis Miguel. Ah, mira vos el dato que pelaste. No sabía ese dato. Mirá. César Banana Porredón, sobrino de Pato Bullrich. No, y acá perdón, me tenemos- equivoqué. Sí. Cristian Castro es el... Otro cantante melódico. Sí, es el ¿Pariente de sobrino quién? de Don Ramón. Ah, mirá, Sobrino no de Don sabía. Ramón. Mira, estamos desplegando árboles genealógicos. El verdadero nombre de Luis Miguel, el Sol de México, es Sí. Luis Miguel, se llama Luis Miguel Gallego Basteri. Claro. Gallego Basteri. El que Claro, pero en ese cumpleaños caso- ahora el 19 de abril, este fin de semana, mirá. Ahí tenemos para efeméride ¿Está invitado? musical. Me mandó un mensaje, ¿Sí? me dijo, venite, vamos a comprar unas pizzas y no hay plata, me dice. Así que si puedes darte algo para unos tomar. tequilas. Ando corto, dijo Luis Sí. Miguel. Y unos tequilas, Unos tequilas, exactamente. Lágrimas de tequila. unas enchiladas. Unas enchiladas, vamos a tomar una enchiladita. Unos tacos, unos burros. Claro. Bueno, amigos, ahí están entonces los mensajitos. Ahí está, mira, Luis Miguel. 1551, 6051, que es el Sol de México, pero que nació en Puerto Rico, ¿no? Para aclarar. En Puerto Rico. En Puerto Rico, es puertorriqueño Luis Miguel. Sí. Es boricua. No, no es boricua. Boricua son los de Costa Rica. ¿Cómo que le llaman a los puertorriqueños? Tico. Ah, los ticos, es cierto, los ticos. Che, Nica, estás con los acentos y las tonalidades. Ya Muy bien, pasamos de los idiomas a los acentos. Te digo que nos quedan 40 minutos de programa. Vos seguís sacando de la galera todo tu amplio repertorio oral, para decirlo de algún modo. Y bueno, vos dale para adelante. Ahora sí viene un bloque de audios medio heavy. Así que si metés un regionalismo, sirve para distender. 11 de la mañana, 53 minutos. 11 de la mañana, 53 minutos. 14 grados la temperatura. El cielo está nublado en la capital de Santa Cruz. Hay pronóstico de unos vientos de alrededor de unos, 40, 50 kilómetros por hora de ráfaga para lo que resta del día, con una máxima de 16 grados. Hace 3 días que venimos adelantando que vamos a compartir unos audios, no los compartimos nunca, pero en realidad Ya, hermano, ¿cuándo vas a pasar los audios? Dale. Hace 3 días que venís con la misma noticia, pero sigue siendo noticia. Abrimos un bloque de observar algunas cosas, analizarlas, pero sobre todo poner en el aire testimonios. Está pasando algo sintomático, es decir, es signo de algo, síntoma de un momento muy difícil del gobernador Claudio Vidal, que es evidente que es un momento muy difícil, dicho por él mismo, ¿no? Y él, si uno lo escucha al propio gobernador, sacamos esto adelante con tales herramientas. Por ejemplo, el gobernador hace unos días está en Canadá y fue allí a persuadir en mesas de negocios, en mesas de inversores, de empresas del ámbito de los recursos energéticos, de la explotación energética, del desarrollo energético y también de la minería, en este caso en Canadá, contando las bondades de Santa Cruz. Por ejemplo, allí el gobernador está con Schutgard. Siempre digo mal el nombre de Schutgard. Dante Schutgard, ¿no es? ¿No es José, puede ser? José Dante Schutgard. Bueno, ese hombre es el secretario general del Sindicato de los Petroleros Jerárquicos. Y claro, allí está el de los petroleros jerárquicos y acá el secretario general de los petroleros privados. Es Rafael Wenchenen. Rafael Wenchenen, que viene cuestionando, diferenciándose concretamente del gobernador Vidal, que es de donde proviene el gobernador, no el sindicato de petroleros. Entonces, ¿qué decíamos estos días, chicos? Para poner ahora sí el tema en agenda, el tema en el aire, quiero decir. Hay radicales que están diferenciándose, que son intendentes, que son diputados, y hay secretario general del propio sindicato donde proviene el gobernador. Escuchemos el audio de Raúl, más conocido como Pirri Martínez, intendente de Puerto Deseado. Esto fue en una radio de Caleta Olivia la semana pasada. Piensen ustedes, Deseado es cerca de Caleta, hay cosas que se tratan en los medios de zona norte, y esto fue, después de esto vino la renuncia de Piero Boffi,
el mensaje crítico del intendente Gardoño de esta semana. Y claro, sucede que los tres se reunieron la semana pasada acá en Gallegos. Hay una foto de ellos con Antonio Carambia, el intendente de Las Heras, del partido Movere, que Carambia está en la foto atrás de Huenchenen cuando Huenchenen critica al gobernador. Más o menos resumo, ¿no? Esto dura 30 segundos, un minuto. Fíjense lo que dice, como parece al pasar, Pirri Martínez, pero claro, fue el primero de los testimonios públicos. Luego vinieron otros. Así empezó esta saga. El futuro de este acuerdo electoral del radicalismo dentro de Por Santa Cruz, digo, es seguir manteniendo esto, pensando en el año que viene, como están pensando como alternativa, ¿no? Hoy son parte del gobierno, ¿no? En definitiva. Digo, ¿cómo se están pensando rumbo al año que viene? A ver, eso se va a definir seguramente más adelante. Se hizo un acuerdo para una elección específica. Hoy la verdad que yo no te puedo decir que el radicalismo esté dentro de Por Santa Cruz. Así que nada, eso se va a discutir puertas adentro del partido y ver cuál va a ser el camino que toma la Unión Cívica Radical. Pero bueno, eso no te lo voy a decir yo, sino que eso, nosotros somos un partido que realmente tiene. Esta entrevista, el periodista se llama Emir Silva, es de Caleta Olivia, del medio El Caletense. El Oso, ¿no? Claro, conocido como El Oso, es un hombre grandote, por eso le dicen El Oso. Y tiene esa voz gruesa, además, ¿viste? Entonces le queda bien el apodo. Escucharon, ¿no? Hicimos un acuerdo electoral 2023. Yo no te puedo decir que el radicalismo está dentro del gobierno. Esto fue martes, miércoles de la semana pasada. El jueves fue la sesión. El día anterior, el miércoles, se fue del bloque oficialista, es del bloque Por Santa Cruz, el diputado Alfredo Martínez de Gobernador Gregores. Que no es Freddy. Claro, no es Freddy Martínez. Alfaro Martínez. Alfaro Martínez. Ahí está. ¿Es Alfredo Alfaro Martínez o Alfaro Alfredo Martínez? Un nombre así tiene. Sí, los Alfaros son de muchos de ahí de esa zona. Sí, es una familia tradicional de Gregores. Bueno, uno de los Martínez, Alfaro en este caso, diputado de Gregores, se fue del bloque el miércoles. El jueves fue la sesión. Fue una sesión más tranquila que las anteriores, pero el viernes se va del bloque Piero Boffi. Piero Boffi es radical de Puerto San Julián. Pasa el fin de semana y ¿quién habla de Puerto San Julián? El propio intendente, que se había reunido con Carambia, con Piero Boffi, con Pirri Martínez acá en Gallegos. Daniel Gardoño. Escuchen lo que dice Daniel Gardoño. Me tomé el trabajo de escuchar esta entrevista entera. Dura algo así como 25 minutos. Esto fue en radio, en un programa que se llama ¿Qué? En La Vanguardia Noticias, también de Caleta Olivia. En realidad, Gardoño desmenuza, detalla una serie de cosas que duran como 10 minutos. Seleccionamos un fragmento porque fíjense la diferenciación de Gardoño, que fue candidato a gobernador junto con Gabriela Mestelán, candidata a vicegobernadora de Encuentro Ciudadano. Fue una de las duplas en el armado de la ley de Lemás. En el Frente Por Santa Cruz con el liderazgo de Claudio Vidal, cierto, que terminó siendo gobernador. Escuchen a Gardoño, esto es un par de días después de lo que dijo Pirri Martínez en el audio anterior. La verdad que el trabajo siempre, el diálogo entre colegas, por decirlo de alguna manera, existe. Obviamente con Pirri nos une, Juan Raúl Martínez puntualmente nos une una amistad, entonces nos juntamos bastante seguido. Y con Carambia, que obviamente ha venido en zona y hemos estado hablando de las distintas problemáticas que nosotros veíamos, ¿no? Honor a la verdad, nosotros hemos acompañado o hemos hecho un frente electoral con el gobierno actual de la provincia de Santa Cruz, buscando generar a la sociedad un cambio, y esto lo digo con total convicción porque es lo que buscábamos, generar un cambio que después de 32 años de kirchnerismo, sinceramente tengo que decir, y aunque me duele decirlo, que el cambio no lo estamos viendo, y sí, nos empieza a preocupar cuando empezamos a ver que el kirchnerismo empieza a estar adentro, porque poco a poco se ha incorporado a todo el kirchnerismo, a muchas partes del kirchnerismo en esta gestión de gobierno. Bueno, entonces creo que es una forma de, por un lado, no respetarnos y entender que no es lo que nosotros buscábamos, pero principalmente porque buscábamos un cambio para los santacruceños. Ese cambio no se está dando y se está incorporando nuevamente una gestión que ya estuvo y que creo que fracasó a lo largo del tiempo. Entonces en este tema, bueno, empezamos a dialogar este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo estamos, la situación incómoda en la que estamos y ver un poco cuál es la realidad de la provincia. ¿Comparte la misma mirada? Bueno, esta nota sigue, hablan como 8 minutos más, pero se entiende por dónde va, ¿no? Se entiende por dónde va. Una clara diferenciación que quieren hacer, ¿no? Y fíjense lo siguiente, lo que tengan ganas de comentar, chicos. Y lo que ya es Vox Populi, ¿no? Lo que es
incorporar a mucha gente que estuvo en el anterior gobierno. Bueno, ahí hay un punto. A ver, hay un par de declaraciones posteriores a las de Gardonio. Las de Gardonio fueron el viernes pasado, repercutieron el fin de semana y de hecho el lunes habló con un medio aquí de Río Gallegos, con una radio colega con FM Tiempo, que también hizo su propia editado de la nota, pero va más o menos en la misma línea, digo, lo que Gardonio está diciendo. Sí. Hay respuestas a esto, hay réplicas. La primera fue de Santiago Verastain, que es un diputado que nos atiende seguido. Él es el jefe de bloque del oficialismo, que viene lidiando con situaciones en la Cámara de Diputados muy difíciles, ¿cierto? Es decir, los reclamos del Frente Sindical que hicieron recular al oficialismo en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo todos los problemas internos, problemas quiero decir de ponerse de acuerdo, de si pasa o no una emergencia económica, de diputados que se están yendo. En ese contexto difícil con el cual lidia el jefe de bloque, también es de Puerto Deseado, vale decir que él es muy crítico del intendente Pirri Martínez, lo fue acá al aire la última vez que lo entrevistamos. Ayer comentamos este título, pero es oportuno contextualizarlo en esta seguidilla, en esta secuencia, para que se entienda esto, la secuencia. Título del medio colega: no es momento de abandonar el barco, sino de estrechar lazos. Esta nota está desgrabada en como 10 párrafos, porque fue una nota extensa en la radio colega, editada en este caso en su sitio de noticias. Tomo un par de párrafos a modo de botón de muestra. Si nosotros veíamos el escenario la semana pasada con la renuncia de Piero Boffi, esto dice Aberastain, ¿cierto? Parecía un hecho aislado, sí. Pero si después lo relacionamos con las declaraciones de quien es su jefe político, Daniel Gardonio, que representa un espacio que es el radicalismo dentro de nuestra alianza, entendemos que es una acción conjunta. Es la forma en la que el radicalismo está acostumbrado a trabajar, que es negociando, y en este caso yo creo que se está tirando demasiado de la soga. Es un momento complicado, porque es un momento complicado para la provincia y para el país. Hay que estar más unidos y trabajando en consolidar aún más el frente y no intentando despegarse a ver si aparece alguna otra propuesta de armado electoral. Fíjense, en este caso, bueno, cuestionando el jefe del bloque del oficialismo, que él viene del SER de Puerto Deseado, cuestionando a los radicales que están diferenciándose. Y falta bastante para las elecciones del año que viene. Un montón. Y yo pensaba eso porque te escuchaba hablar de esto, más o menos esta historia. Y es un poco, uno ve lo que está pasando en el gobierno nacional, donde hay fracturas internas que son expuestas, que se ven. Sí, es decir, fractura proveniente de escándalos, ¿no? El gobierno nacional. Pero esa es la diferencia. Lo que se dice es que hay una pelea muy fuerte, no quiero ir de tema, volvemos a la provincia, pero lo que digo es que a nivel nacional se dice que hay una fractura interna muy clara entre Santiago Caputo y Karina Milei. Claro. Y que esa fractura se ve en que se están colando informaciones que antes no se tenían. Carpetazos, información que no se tenía acerca de, por ejemplo, el caso de Adorni u otros casos en muchos más. de los casos que salen a la luz, la teoría es que se operan desde adentro. Claro, y también, bueno, lo que se está empezando a hablar es, al mismo tiempo que esto va pasando, que se ve esta fractura, de que Milei, bueno, no se sabe si reelige, si no reelige, digo, y falta un año y pico para las elecciones. Entonces, falta bastante, digo, no es solamente a nivel provincial que se está empezando a pensar en lo que va a venir el año que viene, sino que ya se está empezando a hablar a nivel nacional. El contexto que une las dos realidades, a la provincial y a la nacional, es el económico. Claro, eso mismo. Claro, sí, el punto en común. El rojo de la economía es lo que acelera estos procesos por el grado de malestar que hay, ¿no? Y las dificultades que tienen las provincias. El gobernador y Santa Cruz tiene problemas concretos, sí, clarísimo, los decimos a diario, el propio gobernador los admite. Y hay 15/16 provincias que están teniendo estos problemas. Hay provincias que no están pudiendo pagar salarios. A un municipio, no recuerdo ahora de qué localidad del interior de la Argentina, le cortaron la luz por falta de pago. Un municipio. Hay otros municipios que están dando vales de comida porque no les alcanza la liquidez para pagar sueldos. Es decir, esto de la baja de la recaudación por la baja del consumo, todos estos índices a la baja que están repercutiendo en todos los presupuestos, está teniendo no solo la imposibilidad de dar aumentos de salario, sino la imposibilidad de pagar salarios en algunas provincias. Eso está pasando. Lo que se observa es también la solidez de las alianzas. En el caso, no sé si todos los gobiernos, los 15 provincias, los 16 provincias, no sé si son frentes electorales, no sé exactamente cuál es la situación, pero digamos, las provincias que han llegado al poder con frentes electorales en un año de crisis, yo creo que deben estar más o menos en la misma situación. Claro, sí, los desafía enormemente. ¿Saben quién habló del Frente por Santa Cruz? Esto lo tomo de Tiempo Sur. Juan José Ortega, que es de Encuentro Ciudadano y que fue candidato a diputado nacional el año pasado en la lista que encabezaba el ex jefe de gabinete Daniel Álvarez,
habló y dice: Ortega relativizó las internas en el Frente por Santa Cruz. Esto estoy leyendo de tiempo, ¿no? No lo entiendo a Gardonio, dice Juan José Ortega. También voy a resumir. Esto fue en el programa que referíamos antes del caletense, del oso Emir Silva, o Emir el oso Silva. Leo un par de párrafos, pero para que se entienda por dónde va la cosa. En medio de un escenario convulsionado, Ortega reconoció que existe, comillas, preocupación dentro del espacio que integra, aunque ratificó la continuidad dentro del frente electoral. Es decir, preocupación de Encuentro Ciudadano, pero ratifica la continuidad en el frente. Comillas, se trabajó para la construcción de una oferta política común, y que hoy eso esté en conflicto o con internas es un tema que no se puede obviar. Lo que corresponde es tratar de solucionar rápidamente estas diferencias desde el consenso, con reuniones y convocatorias en el frente. No he visto a quienes hoy critican al frente empujando para que ese espacio de debate se genere. Los trabajadores en la calle reclamando es algo legítimo y necesario. Es parte de la vida democrática. Advirtió sobre la utilización política de algunos sectores. Y fíjense que lo matiza igual Juan Ortega, que vale decir que viene del gremio de los judiciales, ¿no? Años atrás. Es decir, él estuvo muchos años reclamando en la calle con el Frente de Unidad Sindical. Dice: hay dirigentes sindicales que responden a intereses partidarios, pero eso no invalida el reclamo de los trabajadores. Sabemos de dónde venimos y lo que estamos atravesando hoy requiere soluciones, pero no es lo mismo que aquellas situaciones extremas del pasado. Y luego plantea, y cierro con esto la síntesis que trato de hacer, que hago al aire, quiero decir, de la nota que es bastante extensa, sobre Gardonio, las declaraciones de Gardonio, el intendente de San Julián, dice: es entendible la preocupación del intendente cuando hay compromisos que no se cumplen, es un tema que se debe ser atendido. La discusión tiene que ser adentro del frente, en una mesa amplia de debate político. No tiene sentido salir a buscar excusas para romper. Y en otro fragmento de la nota, ¿saben qué dice Juan José Ortega de Encuentro Ciudadano? Vieron que Gardonio dice, y también lo dice Pirri Martínez, no en este audio que compartimos, pero en otra parte del audio de esa entrevista la escuché. No vamos a poner toda la entrevista, por supuesto, pero él dice también: si el gobernador está convocando kirchneristas, eso a nosotros nos aleja. ¿Vieron que Gardonio lo dice recién? Sí. Claro. Bueno, Juan José Ortega dice, resumo el concepto: kirchneristas adentro del gobierno hay desde el minuto número 1, es decir, exfuncionarios. Entonces no es argumento para que ahora los radicales se estén alejando. Por eso dice que no sirva de excusa, ¿no? Y es cierto, el ministro Verbes, el ministro de Desarrollo Social nuevo, se me fue el nombre, el ministro de Desarrollo que viene de Ambiente, ahí está, Giorgión. Bueno, también viene de la gestión de Alicia Kirchner, Ezequiel Verbes, bueno, etcétera. Un montón ahí. Entonces hay quienes dicen: che, los radicales diciendo que se está llenando el gobierno de kirchneristas, esto porque Mauro Casarini, que es ex intendente de Perito Moreno, es el último, quizás, fue integrado la semana pasada al gobierno mundial, y de hecho un ex camporista de Caleta Olivia también fue integrado en Caleta Olivia en el armado político del gobernador allá. Y es por historia de la legislatura también, que claro, de Rocío el acuerdo con el García, kirchnerismo, etcétera. Sí. Bueno, hay quienes dicen, que a mí me parece un argumento atendible decir, pero esto en realidad hay buena parte. Bueno, Jaime Álvarez era un hombre cercano a Julio De Vido, muy cercano a Julio De Vido, el actual ministro de... Y también del gobierno de Daniel Pelanca. Claro. Bueno, entonces, hay quienes dicen: che, con ese argumento de que se está llenando de kirchneristas el gobierno, los radicales se van, les está sirviendo de excusa. Lo estoy parafraseando, pero uno de los argumentos de Juan José Ortega de Encuentro Ciudadano y otros que operan va por ahí. O que están en la... no nebulosa, sino ahí, no son visibles, no se dejan ver, y que son exfuncionarios de Alicia Kirchner que siguen estando y participan silenciosamente, sin querer aparecer y sin querer figurar, ¿no? En la sombra. En la sombra, sí. Para cerrar este bloque de audios, pasemos un poquito al menos de los petroleros. ¿Se acuerdan que el lunes pasamos el spot de la asamblea del sindicato de petroleros? Donde Huenchenen, claro, allí fue entruncado con mucha presencia de Las Heras. Bueno, es la misma zona, ¿no? Truncado Las Heras, el eje petrolero de Santa Cruz, Cañadón Seco, Coluelcay, que toda esa zona petrolera estaba presente en los afiliados del sindicato de petroleros privados en la asamblea en Pico Truncado. El lunes pasamos el tráiler. Claro, un video de 2 minutos, así con música espectacular, incluso con un juego de cámaras muy impresionante de la cobertura audiovisual que hizo el propio sindicato.
Ahora vamos con fragmentos. Claro, fue el tráiler, exactamente. Las películas. Ahora, temporada 1. Sí. En breves capítulos. Puede ser un tráiler de un equipo de perforación. ¿Qué significa eso, Un tráiler, una casilla. Ah, en la casilla. Ahí está la música, ahí va la música. Bueno, vamos con el primero de los audios. Ustedes van a escuchar a Rafael Huenchenen y a otro hombre. Huenchenen es el que habla parecido a Hugo Moyano. Y otro hombre que es el secretario gremial que nosotros Qué buena entrevistamos. apreciación que hiciste, ¿eh? La robé, no voy a decir de quién, ¿no? pero la robé. Sí, se la leí a alguien. Mismo timbre de voz que... Habla parecido. Sí. Y a otra voz que van a escuchar ahí es un hombre que entrevistamos hace una semana. Fíjense ustedes. El secretario gremial lo entrevistamos y estaba bastante más tranquilo de cómo fue marcando la cancha el sindicato de petroleros en los últimos días. Pon el primero de los audios, Brian. Ahí, de hecho, con micrófono abierto. Ese es Huenchenen. Hace cerca de 2 años que no se perfora un solo pozo en Santa Cruz. Díganme ustedes, ¿cuándo pasó esto? Van a ser 2 años que no se perfora un solo pozo. Gestión de Vidal, ¿no? Bajaron los perforadores. Es su ex secretario Cayó adjunto. la producción. Era el segundo de Vidal. Y si no hacemos nada, y si estos señores no entienden Ahí se refiere a las que empresas para petroleras. levantar los yacimientos hay que perforar. Estamos hablando Que en la misma semana se reunieron con el gobernador, tiempo, convocados por el gobernador. la producción va a seguir cayendo, Claro. y vamos a ser menos trabajadores en la industria. Bueno, suficiente de ese audio. Otro fragmento. Esta locución duró largo. La transmisión dura como 1 hora y media. La locución es de 20 y pico de minutos y habla también el secretario gremial. El único. Claro, el hombre que en el spot que compartimos el lunes dijo: nuestro único líder es Rafael Huenchenen. Así como al único que tenemos que escuchar y seguir. Me perdí en el orden de los audios, pero todos valen. Ese es el 3, el de Carlos Monsalvo, decís vos. El de recién es el... El de recién es el 4. El 4. Después tenés otro más del 5 de Huenchenen y tenés el 3 que es el de Carlos Monsalvo. Vamos con el 3 o el 5. Vienen bien, comandante. ¿Es el mismo link que hay un error mío? Ok. Bien, un error mío, me hago cargo de la parte que me toca. Bueno, muchachos. que sea el que sea entonces, ¿te parece? No, es que les pasé mal el link. No haga la gran Les pasé mal el link. Claro, yo no fui. Bueno, se los cuento. Claro, pasaste los 3 links iguales, estoy viendo acá. Claro. Sepan disculpar, estimados compañeros de aire. Claro, Rodri y Brian me vienen como diciendo: ¿qué audio, hermano? No tengo más audios. ¿Te tomaste la cerveza? Claro, se los puedo contar yo. Porque, bueno, estuve mirando esta transmisión en vivo de los petroleros. Carlos Monsalvo dice varias veces en la apertura del acto y en el cierre esto que lo dijimos el viernes, ¿no? El lunes, perdón. Nuestro único líder, la única persona a la que tenemos que responder es Huenchenen, nuestro secretario general. ¿Y saben qué dice? Preparémonos para pelear porque este va a ser un año de lucha. ¡Papá! Lo dice el secretario general, un año de lucha. El viernes en esa asamblea de petroleros habían votado un paro general por tiempo indeterminado que tuvo una conciliación obligatoria. Pero claro, uno tiene acá, tenemos al gobernador con los CEOs pidiéndoles un plan de inversión con fecha límite 1 de mayo y su sindicato diciendo vamos al paro y diferenciándose. Y en el otro de los audios, que no vamos a compartir y bueno, ya está, ya suficiente con que se los cuente, Rafael Huenchenen dice: no estamos de acuerdo con cómo se acordó la salida de YPF. No estamos de acuerdo en cómo se acordó la salida de YPF porque es poco. Lo estoy conceptualizando, pero dice eso en uno de sus ejes discursivos. Y claro, el acuerdo de la salida de YPF es un acuerdo que elogia al ministro Álvarez. Nosotros lo entrevistamos media docena de veces al ministro porque es un hombre predispuesto a explicar. Pero es una declaración que llega un poco tarde igual. Bueno, eso es lo que vos dijiste el lunes. ¿No era mejor no decirlo Claro. que decirlo? Porque si lo decís hoy ya pasaron... ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, eso lo dijiste vos el lunes y es un punto absolutamente atendible. Decir, che, para, el timing de los petroleros, ¿qué onda? O sea, lo dicen ahora, se diferencian del gobernador, pero tienen despidos hace meses. Claro, pero hoy es mejor no decirlo que decirlo, porque queda expuesto que durante un tiempo hiciste tal vez caso omiso a hacer declaraciones como este tipo, y ahora de repente cuando se termina, ¿no? Como que da la impresión de que es una cuestión de... Nada, de... Que algo pasó. Es algo, por alguna razón, claro, o sea, por alguna razón no se dijo antes y se está diciendo ahora, digamos, pero ya está. Hago una interpretación, que es una interpretación posible, no es que sea la verdad. Viste que uno dice una posible lectura. Se me ocurre una doble lectura. A ver.
Primero que evidentemente Petroleros no jugó fuerte como en otros tiempos, mientras YPF se iba en línea con el tiempo de gracia del gobernador. Ahora que lo están haciendo, por un lado uno ve que se está diferenciando del gobernador Vidal, Rafael Huenchenen, pero al mismo tiempo llega un momento que con cientos de despidos, en algún momento vos tenés que responder a tus bases. Es decir, tenés que hacerte eco. Voy a usar una palabra en boga de los últimos años, mostrar empatía para con los tuyos. Claro, sí, por supuesto. Entonces llega un momento en que, obligado por las circunstancias, lo tenés que hacer. Lo que estoy haciendo son como lecturas posibles, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, vos lo observaste el lunes, lo recuerdo, y es un punto. Sin dudas que es un punto. Decir, che, ok, todo bien, estamos mirando que se diferencian del gobernador, pero ¿por qué ahora? Y no antes, siendo que la ida de YPF tiene un par de años. Bueno, hoy sí cumplimos entonces con buena parte de los testimonios que van marcando un distanciamiento de la figura, se distancian del gobernador personas que eran sus aliadas o que son sus aliadas, pero que están marcando críticas y distancias, en este caso intendentes, diputados y el propio sindicato de petroleros privados. 12 no, 14 grados en este momento en la capital de Santa Cruz. Abrimos la ventana del recuerdo también, no solamente para ver el clima. Hay 14 grados, el cielo está nublado, hay una humedad del 45%, un viento que sopla a 30 km por hora en esta jornada de miércoles, con una máxima... fuerte, dijera el tema de Pablo Ruiz. Exactamente, con una máxima de 16 y una mínima de 10 en esta jornada de miércoles, que estamos jugando a recordar aquellos momentos en los que fuimos muy críticos con nuestros viejos cuando nos ponían música y éramos duros. Se decía, esa música, no sé qué, sacala de ahí, sacá esa porquería, no sé qué. Y después la vida tiene tantas vueltas que es la música que vos terminaste escuchando hoy y por la cual recordás a tu viejo. Entonces justamente la consigna va por ese lado. ¿Qué canción, qué música, qué cosas heredaste de tus viejos que hoy vos escuchás o qué cosas vos querés heredarle a tus hijos al 1551 6051? Conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Hola chicos, buenos días, linda jornada para todos. Soy Gladys 886 y bueno, a mi edad ahora es difícil recordar los cantantes que escuchaban mis papás en ese entonces cuando yo era chiquita, pero sí sé que mi papá escuchaba mucho tango y mi mamá le gustaba escuchar música romántica. Y Sandro era uno de los preferidos de ella, obvio. Pero bueno, eran polos opuestos en cuanto a música, porque a uno le gustaba el tango y a mi mamá le gustaba la música romántica. Que tengan una hermosa jornada y felicidades por ese programa tan hermoso. Trigo maduro allí en tu pelo. Robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu amor. Mis viejos escuchaban música en su tocadisco, pero quien más escuchaba música era mi abuela. Y ella escuchaba una canción que se llama Juan Guerrero, que es de Francisco Charro y Vitia. Es una canción mexicana y es como una especie de ranchera. No es que me guste mucho, pero sí me recuerda a esa época de mi niñez, cuando ella no solamente lo escuchaba, sino que lo cantaba. Como de rayo contesté con mi pistola, matando a 4 y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías de la montada, ni echando bala me pudieron desarmar.
Amo las letras de la ranchera, me encantan las letras de la ranchera porque te describen una historia generalmente relacionada o con el alcohol o con una escena de violencia como esta. Nunca una vida tranquila, ¿no? No, sí. Hablando de Breaking Bad, hay bastante de Era Breaking Bad México. musicalizado con Era esto. México. Total. Complicado, las rancheras surgieron el tema de la revuelta esta de Emiliano Zapata, ahí es donde surge la ranchera. Sí. Después ahora, con los años, un montón de intérpretes de ranchera mexicana, ¿no? Pero con los años eso fue derivando en los corridos mexicanos y después de los corridos mexicanos, los narcocorridos, chicos. Es un ¿Los? fenómeno. Narcocorridos. Narcocorreos. Corridos. Ah, corridos. Sí. Mirá. Que hablan lógicamente de todo lo que genera o la opulencia o que el estado que vive una persona que entra a trabajar para un narco mexicano, ¿no? Ahí está la data, la ranchera. ¿Y por qué la ranchera se escucha tanto acá? Yo escuché, creo que En lo Chile conté en igual, algún momento al aire. En Chile se escucha mucho. Pero acá en gallego se escucha mucho, Sí. no pasa en otras partes del país, No. debo decir. Acá se escucha mucho ranchera. Y también, por lo que me ha comentado alguien, es una teoría que escuché por ahí que decían que, claro, acá como hay mucha gente de Chile, Sí, en Chile sí. se escucha mucho. Sí, y exacto. hace muchos años atrás en Chile hubo un terremoto muy importante. México se solidariza con Chile Exacto. y manda artistas mexicanos a tocar Ujú. e instala las rancheras en Chile y Chile, bueno, de Chile vienen para acá. Esa es una explicación posible de Sí, por qué sí. tanto se Tal escuchan cual, las tal cual, rancheras sí. en Santa Sí, Cruz. Rodríguez, sí. Ahí Así está. como vos decís. 1551 6051. Ale 664 nos dice: mi vieja ponía los sábados a la mañana Help de los Beatles, justo esta semana, ¿no? Que hablamos de ese tema. O Have You Ever Seen the Rain de Creedence. Of course. Y bailaba mientras pasaba la lustradora que parecía la usina de Río Chico, dice. Una grosa. Mi viejo ponía el Cuarteto Imperial en las fiestas y sacaba los parlantes del viejo, el Pioneer a la vereda. Tremendos recuerdos a los viejitos, dice. Qué lindo, amigo, qué linda foto que nos mandaste. Yo digo foto, ¿no? ¿Cómo ilustraste esta historia? Dale. Have you ever seen rain coming down Sunday? Hola gente, muy buen día. Recuerdo que los fines de semana, cuando no iba a la escuela, me despertaba con León Gieco sonando en la casa mientras mi vieja limpiaba la casa. Y recuerdo, León Gieco tiene como un olor a lustramueble, no sé, algo así, el producto de limpieza de la casa. Pero heredé de mi viejo algo que fui comprendiendo con los años, que es José Larralde. Me acuerdo cuando lo ponía, me dormía, me parecía aburridísimo, o no sé, me generaba como algo que no comprendía, y cuando de grande, nada, siempre que me pongo a escuchar Larralde, se me lagrimean los ojos, la música que heredé de mis padres. Saludos para todos, que tengan muy buen día. Casa, que apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia. Si hasta parece mentira, mocoso sin sombra de barba, que de guricito andaba. Es que pasa eso, que uno escucha la música que escuchaba a los viejos y siempre algún recuerdo hay, ¿no? Siempre alguna imagen, alguna foto. Recuerdos que la memoria es muy traicionera, ¿no? ¿Viste? A veces uno, Sí. a medida que pasa el tiempo, va deformando la historia. Totalmente. Pero la esencia de esa historia, a veces en algún punto se termina recuperando con el sonido, con la música, ¿no? Y es el caso de lo que nos está contando Mati 624, que dice que escucha la RAL de hoy y se emociona como si fuese ayer, digamos, ¿no? Como lo tiene un recuerdo muy presente, muy vívido. Bueno, lindo mensaje. Lindo mensaje, gracias al oyente. Acá estoy viendo ahora, porque estoy viendo el grupo de WhatsApp, ¿no? El oyente que pasaba por afuera, que era entre Ríos y Kirchner. Sí. ¿Oscar es el oyente? Oscar. Ahí lo estoy viendo en nuestro grupo de WhatsApp. Y aquí nos apuntaba... Oscar 402. Claro, y nos apuntaba Fer que el Alejandro que fue contratado para la fotografía yendo a buscar su premio es Alejandro Chinchilla, alto profesor de judo, nos apunta Fer. Claro, exactamente.
Ahí estamos. es así. Como para Su completar papá. algunas referencias al paso de nuestros oyentes que nos van apuntando aquí al aire. Che, un montón de gente para el premio de hoy. Vos dijiste temprano, Rodri, que es un premio sorpresa, o sea, es de MoMA, pero es sorpresa. Premio sorpresa de MoMA. Vamos a revelarlo después cuando contemos el premio. Así que un ratito. Mensajito, ¿sabes de quién? De José Luis. ¿Qué que dice? Nos dice, nos manda una foto, en realidad una publicación. Dice que hoy 15 de abril es el aniversario de la partida del padre Juan. Exactamente. Que fue párroco por 47 Juan años. Y bueno, de espíritu joven, corazón alegre y amigo de todos, manda una publicación de San José Obrero, recordando que hoy se cumplen 13 años años. entonces de su partida. Sí, se va a celebrar una misa en su memoria el 19 de abril a las 11 en la parroquia San José Obrero, cita en Avenida Lisandro Latorre 113. Bien ahí el dato, bien la información, decías. Sí. Cierre periodístico del programa por mi parte, así hacemos, mejor terminar con el sorteo, ¿no? ¿Tenés un mensaje dame más? dos mensajes más, Ah, dale. cierro, te paso y me la pasás a mí. Hacemos Cerrame la toque, 8, me la mandás al centro, yo quedo en el área. Y en lo posible Vale. que sea gol. Y si no es gol, bueno, Que puede pegue el pasar. palo, por lo menos. Aunque Ven sea el palo que pegue el de, palo. y Y venga sale. Brian y ¡pum! Y para que defina, adentro. ¿no? Y la Exacto. clave Un de gol rebotero, un gol rebotero que gritaremos todos. De carambola. Mariano 840 nos dice, buen día, Lea, Nica, Rodri. Me encanta la música del recuerdo. Dice, recuerdo música de Horacio Guaraní y mi papá limpiando su galpón. ¿Viste que te digo? Que lo que te digo es canción y recuerdo, imagen. Papá limpiando el galpón, y esto sonaba de fondo, nos cuenta Mariano 840, y dice que lo sigue escuchando. Que tal vez en su adolescencia pensaba que era música de viejo, pero hoy pasa lo que estamos diciendo que pasa, que esa música que antes decíamos, che, esto es música de viejo, hoy nos pone la piel de gallina. La perdida. Vuelan bien alto sus ambiciones. Rapidito nomás, los últimos dos mensajes que estamos ya sobre el final del programa. Karina 441 dice que un tema que evoca a su infancia y la recuerda a su mamá cocinando, ¿viste? Insisto, es La chica de la boutique. Si pudiera, intentaría antes comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo. Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos, cuántas cosas lindas, cuántas sensaciones tan hermosas, ¿no? De la infancia, del pasado, de papá, de mamá, de la casa, de papá ordenando el galpón, de mamá cocinando y la música de fondo, como siempre. Alicia, buenos días, dice, hoy muy lindo día, a ponerle buena onda a la vida. Buen día, Alicia, vamos. Eras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique. Así como decíamos que hay gobernadores que están en situaciones muy difíciles para llevar adelante las cuentas de sus provincias y cosas tan simples como pagar salarios, está pasando en Santa Cruz. Se ha pedido un adelanto de coparticipación, se está buscando un endeudamiento, el gobernador dice no hay plata para aumentos de salarios. Nosotros comentamos más temprano que el intendente Grasso, a través de áreas de prensa del municipio, mostró imágenes de él frente a la Casa Rosada caminando, como atravesando la Plaza de Mayo. Y esto tiene que ver con que habían ido al Ministerio de Economía. Y son 500 intendentes que van a pedir dos cosas fundamentales. Bajen la nafta y hagan las obras. Y en verdad, bueno, más o menos ya contamos más temprano. Y acá lo digo en signo de interrogante, ¿no? El interrogante acá es ver qué tanto logran persuadir al gobierno nacional los intendentes que se juntan. Porque convengamos que te caigan 500 intendentes es mucho. De hecho, leí ayer que muchos de estos intendentes fueron, en persona al Ministerio de Economía, y Caputo no los atendió. Imagínate, che, ¿quién les están entrando? Y entran, y entran, y entran, y son decenas de personas. Bueno, son intendentes de distintos puntos del país. Cuando lo entrevistamos la última vez aquí en los estudios, al intendente Grasso, él nos habló que estaba articulando toda una serie de reclamos
junto con otros intendentes para aunar fuerzas. Bueno, el interrogante simplemente es si esto logrará persuadir al gobierno de Milei. Lo veo difícil, pero bueno, ¿quién dice? Lo veo difícil, digo, pero por el carácter del presidente y porque el ministro de Economía, Caputo, si no le da sé si bola a vieron- los gobernadores, no le va a dar bola a los intendentes. Perdone, Claro, no, pero digo, claro, por eso se uno juntan- ve eso, ¿no? Por eso se juntan de a 500, Sí, ¿no? A sí. ver si entre 500 pueden hacer Si a algo. los gobernadores los trata como empleados, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con los intendentes? No, directamente ni les dirige la palabra. A la impresión que uno le da. Y ahí hay otro interrogante, sí. Rodri, que es qué tanta paciencia más pueden tener los gobernadores. Vieron que está pasando con el PAMI y está pasando con programas de salud que están desfinanciados. Ujú. Hay un plan que se llama Remediar, que son algunas decenas de remedios, pero de los más elementales, ¿eh? Ujú. Por decirte, Buscapina. Recortan el vademecum del PAMI. Del PAMI y de ese plan Remediar, directamente el gobierno hace desaparecer el programa Remediar. Y hay mucho gasto de remedios básicos, de sales de primeros auxilios, que deja de financiarnos Nación. Que para las provincias y los municipios es un dineral, es mucha plata en este contexto. Sí. Entonces, otra pregunta que cabe, así como 500.000 de intendentes van a ver a Caputo con una serie de reclamos, es qué tanta paciencia más van a tener los gobernadores, aquellos que son afines o que juegan al Sí. equilibrio, Vos ¿no? sabés que- ¿Cuál es la relación costo-beneficio y hasta cuándo? Sencillamente, cierre periodístico a modo de interrogante de temas que, bueno, se irán viendo en el devenir de las semanas, de semanas que se saben son muy difíciles en Santa Cruz, pero también en otras Claro. provincias. En esto de los gobernadores, ¿hasta qué punto? Y ya se está agotando la paciencia hasta de los gobernadores, al final, al mileísmo, al gobierno nacional que dirige Milei. ¿Por qué? Porque hay una cuestión clave para muchas provincias que pasa por la producción y el turismo. Y es la obra pública. La paralización que ha tenido la obra pública es importante y, de hecho, acá en Santa Cruz se ha sentido en las distintas localidades, acá mismo en Río Gallegos. Hay pedidos, incluso de hasta que es el gobernador, yo te diría, más cercano a Milei, el gobernador Cornejo, el gobernador de Mendoza, que le han pedido ya en varias oportunidades reactivar o abrir licitaciones de obra pública para rutas. Lo mismo tienen los gobernadores del litoral en los trayectos de grandes corredores viales como la Ruta Nacional 14, gobernadores afines como Frigerio de Entre Ríos o como el gobernador Valdés, el hermano del anterior, que le han pedido que o necesita que se reactiven las obras públicas. Lo mismo le han hecho pedido gobernador de Salta. No sé hasta cuándo. Claro. ¿Y hasta cuándo va a aguantar teniéndolo ahí la respiración en la nuca Caputo Claro. de los gobernadores? Bueno, de hecho, Economía el domingo pidió un recorte del 2% a todos los ministerios. De hecho, Majul dio la noticia en exclusiva el domingo a la noche. Vieron que Majul hace de vocero oficial, ¿no? Muchas de las cosas que dice Majul es porque las habla directamente con Milei. Y cuando Majul hizo su editorial, que era no volver al infierno, ¿cómo no volver al infierno? Evitar volver al infierno, que volver al infierno en la lógica de Majul es volver al peronismo. O sea, como que sí a Milei, básicamente. Pero dice, información de último momento de altas fuentes, Caputo acaba de pedirle a todos los ministerios un recorte del 20%. Cuando dijo 20%, yo dije, ¿cómo 20%? Es una brutalidad. Si ya está todo ajustado, ¿cómo hace para ajustar el 20%? Un fe de ratas de Majul el otro día diciendo que era el 20, era el 2. Sea como sea, se sigue ajustando. ¿Cuánto te van a pedir más plata? En este caso, 500 intendentes. De modo que dejamos de signo de interrogación que, por supuesto, será respondido con la realidad. Vos dijiste a Caputo, ¿no? Caputo estaba por estas horas en Nueva York, está reunido con Cristalina Georgieva, una de las titulares del Fondo Monetario Internacional. El tema en cuestión es la reprogramación de la deuda. El pago de deuda. Bueno, éxitos. Éxito campeón. Claro, sí, comprar campeón. Bueno, 15 grados a esta hora del mediodía, la temperatura del cielo nublado, humedad 44%, el viento sopla a 27 km/h, la máxima para hoy 16 grados. Y cambiame la música, Horacio. Ahí está. Sí, Dennis. Brian Dennis. Musicaliza el aire de 100.9. En la mañana de arriba del día, vestido de verde. Últimos minutitos, seguir el sorteo, vale. ...25 minutos faltan para la 1 de la tarde... ...ya está Laura Andreone... ...siempre llegué tarde, arranca a la 1 de la tarde... ...así que prepárate porque esto sigue, esto continúa... ...nosotros nos despedimos ahora... ...pero vos quedate porque la continuidad de Arriba el Día... ...después toda la tarde, después viene Fuera de Contexto... ...bueno, todos los programas, la programación sigue de largo... ...quedate acá en la verde, en la onda verde... ...vamos derechito a hacer el sorteo... ...te prometimos a la mañana tempranito... ...que hoy si nos mandabas un mensaje y nos contabas... ¿cuál es esa música que heredaste de tus viejos o que vos querés heredar a tus hijos? Bueno, si participabas, podías llevarte un premio sorpresa de MoMA. Bueno, dicho esto, todos los que participaron están anotados. Gracias. Es evidente que todos, si hay algo, si una conclusión general, digamos, ¿no? del sorteo es, la gran mayoría de la gente
cuando escucho un tema, por más obvio que parezca, ¿no? Se le viene un recuerdo muy preciso, ¿no? Sí. La cocina de mamá, el galpón de papá, papá en el trabajo, papá volviendo del laburo. Pero siempre hay una imagen ahí que está asociada con algo que, bueno, nada, que queda en la memoria en algún lugar y que está alojado y muy asociado a la música. Por eso la consigna de hoy, y bueno, hemos visto ese punto en común. Así que bien ahí los que participaron, buena onda, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Y vamos derechito con el sorteo. Adelante, súbile la música que voy a preparar el dedo y sacamos entonces el ganador de MoMA. Dale. Ahí está, acá tengo el dedo, ¿lo ves? Lo vas a desenfundar. ¿Ves el dedo o no lo ves? Todavía no, porque tenés en tu funda que la funda viene a ser la mano izquierda. ¿Qué te parece el dedo? Ya te dije que es un dedo como cualquier otro. Vos estás enamorado de tu dedo índice de tu mano derecha, es un caso singular. Te he dicho que allá tenemos una tamborera. Los tamboreros tienen manos curtidas. Mirá lo que es este dedo. Mirá el dedo índice de la mano derecha. Mirá, no. Ya hizo un montoncito con los dedos. Laura, como diciendo, ¿qué tiene de particular ese dedo? Mirá, voy a sacar lentamente el dedo para que ustedes vean el pedazo de dedo que tengo. Porque con este dedo se eligen los ganadores. Ahí va, Ahí está, mirá. Lentamente, despacito, sale el dedo. Ahí está. ¿Ves? Salió torcido encima. Sí. Bueno, ahí está. ¿Ven el dedo? ¿Ves el dedo, Nica? ¿Qué te parece el dedo? Decía algo. Un dedo común y corriente. Qué malo que son, Qué envidiosos, son chotos, Qué envidiosos, qué chotos. Ese dedo no tiene ninguna cicatriz, nunca atravesó un momento difícil. Es un dedo que no tiene que Un punto a favor que te digo de tu dedo, ¿sabes qué es? Que no te comes las uñas. Es verdad. Que las personas, en mi caso me como las uñas, me acuerdo del Mundial de Italia 90, me acuerdo perfectamente cuando se comen las uñas, Mundial de Italia 90. Y bueno, los que nos comemos las uñas suelen criticarnos por eso. Tu dedo al menos no tiene la uña carcomida. Está de piel, digamos, una piel. Sí, está lavado. Me lavo los dedos yo. Está bien. Yo no me lavo la mano, me lavo dedo por dedo. Bueno, lleva un rato, ¿no? No en la mano, el dedo. Ninguna cicatriz de cortadura, nada. Me gustaría saber si ustedes se lavan dedo por dedo. No, es que no es necesario. A no ser que te hayas ensuciado con algo en particular por alguna actividad, mejor lavar la mano. ¿Vieron cuánto dura el lavado de manos? ¿Cuánto dura el lavado de manos? El lavado de manos dura... No, yo le pongo por dedo, le pongo 30 segundos por dedo más o menos. ¿Saben cuánto tiene que ser el lavado de manos de veras? ¿Cuánto? Cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Tienes razón, nos quedó de la pandemia ese aprendizaje, ¿no? En mi caso lo vi en una película, se llama Si la cosa funciona, una película de Woody Allen. El protagonista es un tipo, es una comedia, y el tipo es un obsesivo y tiene ataques de pánico, es una comedia, ¿no? Y cuando se lava las manos canta, Happy Birthday to You, en ese caso lo canta en inglés, y lo canta 2 veces. Y cuando termina de cantar la segunda vez, sabe que es el tiempo suficiente de lavado de manos. Ahí está. Digo que es un rato, Es un rato, sí. Canten feliz cumpleaños 2 veces y es un rato largo lavándose las manos. Para sacarse la mugre. Es así. Amigo, ¿vamos con el sorteo? Vamos. Señoras y señores, el ganador o la ganadora del premio sorpresa de MoMA es... El dedo loco sin mirar. Chiqui. El ganador. Nica, ¿lo ves ahí? No. Es tu listado. Acordé de si ya ganó, vale repetir. No, esto no lo tiene la señora Gabriela, con el 091. ¡Vamos! Mira ahí, Gabriela, felicitaciones, amiga. Te llevaste el premio sorpresa de MoMA, que en este caso es la cajita feliz de MoMA, para que compartas con tus sobrinos o con quien vos quieras, o vos misma te puedes ir a acabar la cajita feliz. ¿Por qué no? ¿Por qué compartir, no? Abrís la cajita feliz y todo lo que hay ahí adentro es para vos. La flashé que era, lo dijo un artista, ¿no? Dijo, me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz. La flashé, que era para el nene, era un vino tinto y lo compré para mí. Ah, mira, eso dijo un artista, decís. Sí, letra, ¿no? Sí, no me acuerdo quién fue el autor, pero... Sí, está muy bien. Un contemporáneo. Gabriela. Un popular de la música. Exactamente, poesía. Poesía pura. Gabriela, felicitaciones, Ahora después te explicamos bien. Bueno, podés mandar mensaje a la radio y venís a retirar el voucher porque tenés que venir a retirar el otro por acá. Tenés una semana para retirarlo. Estamos en Faniano 123, facilísimo. 123. 123. Enfrente del Salesiano. O sea, más fácil de encontrar imposible el edificio verde amarillo. Que para el Mundial. Baja de Brasil. No, eso te iba a decir. Para el Mundial, ojo con esos colores, aunque siempre está ploteado con Messi y la selección argentina, que es lo que vale, ¿no? Ahora que se viene el Mundial de fútbol próximamente. Siendo las 12:40, nos despedimos. Y si no te enteraste, hoy es miércoles 15 de abril de 2026, en la producción Sandro Díaz, en el móvil Julián Quirós. Hay un amplio staff en redacción, en redes sociales, en el departamento de ventas de aquí en Novia. Nosotros que estamos a la el comandante de Brian Alves en los papeles. Despídese como usted quiera. ¡Chao! Cortito de pie, un despido, una despedida eficaz. Rodrigo Poloni detrás de cámara, en YouTube, Rodrigo, buena tarde. Ahora, ellos siguen en ese momento el refrigerio. Tengo 20 minutos libres a estos muchachos. Que siguen al aire con Laura Antonio enseguida más. Nos despedimos, Rodrigo Redondo y con Mica Mancilla. Nos encontramos mañana, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes, nos reencontramos con Arriba el Día en la 100.9.